No traigas tu yo auténtico al trabajo. Quiero tu yo profesional. Puedes traer tu yo auténtico a la cena de acción de gracias con tu familia. ¿De quién se trata tu yo auténtico? De mí. Todo gira en torno a lo que me pasa a mí. ¿Qué gano yo con esto? ¿Sabes que impactas a otras personas? Afectas la vida de otras personas. Haces que el ambiente de trabajo sea más fácil o más pesado. ¿Puede alguien aprender a autorregular sus emociones? Sí, he estado rodeado de ex-SEALs, presidentes del servicio secreto de EUU, y aprendí mucho sobre comunicación, leer a las personas, confianza, y voy a compartir estas cosas. Evi Pompuros es ex-agente del servicio secreto. Desde proteger presidentes hasta detectar mentirosos, ahora revela las estrategias que usó para lograr que cualquiera te respete, confíe en ti y te dé lo que quieres. He estado rodeado de personas muy seguras de sí mismas, con un buen círculo a su alrededor. Si te expones a personas y ambientes negativos, eso impactará tu vida. Siempre digo, ten cuidado con a quién intentas salvar. Algunas personas te hundirán. Y otra cosa que veía hacer a los presidentes era que eran muy buenos delegando. No necesitaban saberlo. Las personas seguras no necesitan conocer la información. Así tu cerebro es como una bañera. La bañera puede contener cantidad de agua. Si sigues echando agua, va a desbordar. Eso es tu carga cognitiva. Mi bañera solo contiene el agua que necesita contener. Y otra cosa nos enseñó el servicio secreto. Importante usar manos. Porque cuando la gente no ve las manos, señal de falta de confianza. No puedes confiar en ellos. Manos abiertas. No soy amenaza. Habilidades de comunicación, tácticas de manipulación y estrategia para buenas decisiones. Y las voy a repasar. Pero las dos cosas más importantes son: Hola amigos, el día de hoy vamos a ver un podcast, las partes más importantes de un podcast, las cuales van a cambiar tu vida por completo y te van a hacer más fuerte física y mentalmente. Son cosas que tú a veces haces sin darte cuenta, pero los haces a diarios e influyen muchísimo en tu vida diaria. Y sabiendo estos tips de la cual va a hablar la entrevistada, vas a cambiar muchísimo más a mejor tu vida. Comenzamos. No entiendo por qué tenemos que psicoanalizar todo lo que hacemos. Siento que perdemos tanto tiempo tratando de averiguar, soy así hoy por esto, esto y esto. A veces he descubierto que no hay una razón clara del por qué. No hay nada que tenga sentido. Cuando la gente intenta analizar, ¿por qué esta persona me trata así? ¿Por qué eso? ¿Qué hice? ¿Por qué esto? A veces hay razones. Y a veces esa persona simplemente es un imbécil. No hay nada que analizar. No hay nada que descifrar. No hay nada en lo que deba profundizar. Esa persona, te topaste con un imbécil. Está bien. Sigamos. Así que hay momentos en los que eso también existe. Pero siento que intentamos tanto averiguarlo que terminamos haciéndonos más daño. Piensa en esto como una bañera. Si tienes una bañera, la bañera solo puede contener cierta cantidad de agua. Si sigues echando agua en la bañera, se va a desbordar. Esa es tu carga cognitiva. Así que si tengo mi carga cognitiva, mi bañera, y sigo echando agua, se va a desbordar. Es lo mismo cuando pones cosas ahí dentro. Voy a seguir añadiendo más cosas y más cosas y más cosas. Tu carga cognitiva se está desbordando. Está al máximo. Ineficiente, descuidado, no estás haciendo las cosas bien. Y si lo logras, apenas. Estás estresado, agotado porque estás al límite. ¡Qué fuerte! En realidad, la carga cognitiva es algo que yo he estado investigando bastante en los últimos días y algo que me ayuda muchísimo a tener una carga cognitiva más baja es escribir todas las actividades que tengo que hacerlas en una libreta y luego cuando las vaya terminando de hacer, ya las voy como que marcando. Y eso me ha ayudado muchísimo a hacer muchas cosas sin tener tantas cosas en la cabeza. Porque pasa que cuando tú estás haciendo algo, estás pensando en lo que tienes que hacer después de que termines de hacer esa actividad. Y eso te impide concentrarte en una sola actividad, en lo que estás haciendo. Entonces, escribir lo que tienes que hacer es muy, muy importante y es muy bueno, ayuda muchísimo a liberar tu carga cognitiva. Y también, como dijo esta señora, es que no pienses tanto en por qué pasó algo, por qué una persona te dijo esto o te trató mal. Simplemente esa persona es un idiota y ya, no vale la pena pensar en ese tipo de cosas, en ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque están llenando tu carga cognitiva y no puedes hacer las cosas que necesitas, que son importantes, no las puedes hacer bien y no te puedes concentrar en algo que debes hacer. Esto lo aprendí observando a los presidentes. Mantengo mi carga ligera. Mi bañera solo contiene el agua que necesita contener, así que te protege de sobrecargarte, de estresarte y también evita que tomes malas decisiones. Tomas buenas decisiones.
Existe algo llamado fatiga de decisión, donde mientras más cosas agrego, pensamos que cuanto más ocupado estoy, mejor soy. Me estoy moviendo, estoy trabajando duro, estoy haciendo todas estas cosas. Mira lo saturado que estoy. Que estés ocupado no significa que seas productivo. Esas dos cosas no son sinónimos. Muy a menudo la gente piensa que los líderes siguen sumando. No, ¿sabes qué hacen los buenos líderes? Y esto es lo que he aprendido. Ellos sacan cosas de esa bañera, sacan cosas que puedo hacer menos para poder ser excepcional en las otras cosas que hago. Ah, ¿ves? Es lo que hacen los líderes mundiales, ¿no? Los líderes, bueno, de países como Estados Unidos, es que lo que siempre hacen es tener su carga cognitiva ligera, delegar cosas que son muy fáciles o de poca relevancia, las delegan a que hagan otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos quieren centrarse en lo que en realidad es importante, como tomar decisiones de relevancia, ¿no? Decisiones que valen muchísimo dinero. Eso, ¿sabes? Me iba a pensar en que muchas personas que son millonarios, la gran mayoría de las personas que tienen mucho dinero, usan siempre la misma ropa. Mark Zuckerberg, te has dado cuenta, utiliza la misma ropa. Donald Trump utiliza todos los días el mismo traje. Y es para no tener que tomar esa decisión en las mañanas, ¿sí? Ellos solamente utilizan un solo color, un solo estilo y listo. Ellos no toman esa decisión. Creo que después lo va a decir un poco. Continuemos. El presidente Barack Obama tenía 30 trajes iguales. No quería sentarse a pensar qué iba a ponerse. Es una decisión que no tenía por qué tomar. Esto mantiene su bañera iluminada. Piensa en todas las decisiones que tuvo que tomar cada día. Quiero una bañera ligera. ¡Bu! Saca esa cosa. Aligera tu bañera. Esto me lleva a pensar también, ¿sabes? En los ejercicios. Para mí, en verdad, hacer ejercicio es muy importante. Y debería ser muy importante hacer ejercicio por lo menos 5 veces a la semana. Si no puedes 3 veces a la semana hacer ejercicio. ¿Sí? Y cuando yo descubrí que incluso al hacer ejercicio podrías mantener una carga ligera, una carga cognitiva ligera, entonces solamente ahora hago un solo ejercicio al día, que es acostarse, levantarse 100 veces. Y eso me ayudó muchísimo a no tener que pensar todos los días, ok, voy a hacer hoy día piernas, hoy día voy a hacer brazos, voy a hacer espalda, voy a hacer abdomen. No, ahora solamente hago este ejercicio, acostarse, levantarse, que trabaja todo el cuerpo en realidad. Y listo, nunca estoy pensando en qué voy a hacer de ejercicio. Entonces eso también se refiere a no tener que tomar esa decisión cada día o cuando voy a hacer ejercicio. Tu trabajo es hacer que las cosas que haces las hagas excepcionalmente bien y eres mucho más estable emocionalmente. Creo que tal vez una de las razones por las que la gente se siente tentada a volver atrás es porque piensan que si regresan a su historia y entienden las cosas, entonces pueden cambiar algo en el presente que va a cambiar su futuro. Es muy buena la pregunta que hace el entrevistador, porque el motivo por el cual las personas recapitulamos todo lo que pasó es para poder tomar mejores decisiones en el futuro o no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. Yo creo que es una parte importante de la forma de pensar de nosotros las personas. Piénsalo de esta manera. Si en cada bar al que voy me meto en una pelea, no es culpa del bar. Así que cuando alguien dice, tengo este problema, están tan aferrados a quiénes son y cómo son que quieren quedarse ahí. A menudo, la gente sí quiere una audiencia. A menudo, la gente sí quiere que le digan, lo siento mucho, me siento muy mal de que eso te haya pasado. A veces también, cuando nos suceden cosas malas, recibimos mucha atención como resultado. Supongamos que ocurre algo horrible y lo he visto a alguien. Tal vez tuviste una enfermedad grave o perdiste un ser querido. Cuando lidias con algo así, ¿qué sucede? Inmediatamente la gente se acerca. Lo siento, están ahí para apoyarte, recibes este bombardeo de atención. Te sientes bien, pero eventualmente la gente sigue con sus vidas y entonces te vuelves adicto a preguntarte, ¿a dónde se fue toda esa atención? Quiero algo de eso. Así que, ¿qué hago? Busco otra cosa que sea un problema. Así puedo recibir más empatía, más compasión, más atención. Y así hay personas que quedan atrapadas en ese ciclo. Entonces, básicamente, es que somos adictos a la atención de otras personas. Es por eso que nos causamos nosotros mismos dolor y sufrimiento para que venga la atención de otras personas. Pero en realidad, cuando tienes más de 30, o tal vez antes algunas personas, te das cuenta que a todo mundo le vale madre. Todo mundo vive su vida, todo mundo tiene sus problemas. Ya como para estar fijándose a cada rato en tu miseria, en lo que tú tienes mal, lo que tienes que resolver. Simplemente que se hace responsable uno mismo de sus problemas, de su vida. A menos que alguien venga a ti y diga, Stephen, quiero tu consejo, yo no lo daría. 1, vas a terminar exhausto.
estás haciendo tantas cosas. No tienes esa capacidad. 2. La persona no está ahí para escucharlo. Así que también necesitas a alguien que realmente quiera tu orientación o consejo. Incluso en sesiones de mentoría o consultas, varias veces pensé, esto es una pérdida de mi tiempo. Y decía, ¿sabes qué? Te devuelvo el dinero. No soy la persona adecuada para ti. Porque pensé, esta persona no está captando. Exactamente, sí. El intentar ayudar a otros o el intentar salvar a otros, no importa quién sea. Puede ser tu hijo, puede ser tus padres, tu amigo, tu familiar, tu hermano, tu primo, quien sea. Si no te pide ayuda, sinceramente, incluso a veces te pide ayuda, porque muchas personas piden ayuda de boca para afuera, o solamente para llamar tu atención te piden ayuda. Esto me ha pasado muchísimo. Si no te piden ayuda genuina, entonces no intervengas, déjalos. ¿Por qué? Porque eso te va a generar estrés, más carga cognitiva. La carga cognitiva es muy importante en realidad. Yo cuando me di cuenta de esto, mi vida cambió pues muchísimo, ¿ya? Entonces, si alguien no te pide ayuda genuina, déjalo, no te metas. A menos que sea algo grave por lo cual esté pasando, como una fuerte depresión, cosas así. Si no obtienes un requerimiento de ayuda genuino, yo creo que es mejor dejarlo también. Suena muy rudo y drástico, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Recuerdo que una vez estaba haciendo una noticia y fui a entrevistar a alguien que formaba parte de los esfuerzos de limpieza del 11 de septiembre. Y él seguía haciendo todo este trabajo hasta el día de hoy para ayudar a las víctimas del 11 de septiembre. Hasta hoy. Así que voy con mi camarógrafo o el productor para entrevistar a esta persona. Tengo mi experiencia con 11 de septiembre. Trabajé en el World Trade Center. Ahí estaba la oficina de campo de Nueva York. Yo estuve ahí ese día. Perdí colegas y amigos, pero esta persona no sabe nada de esto. Así que llego, los estoy preparando y estamos conversando y veo este gran tatuaje de las torres, un tatuaje del 11 de septiembre, mientras le pongo el micrófono a la persona. Las torres, había una habitación en la casa que tenía toda esta memorabilia del 11 de septiembre, como una habitación entera. Y recuerdo estar ahí pensando, bueno, esta persona debe haber tenido una exposición a un trauma realmente serio y no estoy tratando de minimizarlo. Así que hablé con ellos, con esta persona, y él también tenía algún tipo de lesión. Y le dije, cuéntame sobre eso. Bueno, yo estaba allí y me lesioné cuando estaba soldando, algo se me cayó en el pie. Y como resultado, tuve que entrar en algún tipo de discapacidad. Y le pregunté, ¿qué le pasó a tu pie? Creo que había perdido el dedo del pie o el meñique. Y le dije, está bien. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo estuviste allí? 3 días. Le pregunté, ¿estuviste allí el día del evento? No. Así que no estuviste allí el día del evento. Así que su exposición al 11S duró 3 días. Toda su vida se centró en el drama, el profundo trauma, la superación del terrible 11S. Todo era el 11 de septiembre, el 11 de septiembre, el 11 de septiembre. Y era un espacio de identidad. Él estaba para él todo era algo tan horrible. Y yo pensaba, no era para minimizar, pero pensaba, ¿cómo construiste toda tu vida actual y tu existencia alrededor de un evento tan pequeño como ese? Pero en realidad, esa era su completa y total identidad. ¡Qué fuerte! Este tipo ni siquiera estuvo el día del evento del 11 de septiembre, y eso fue hace como más de 20 años que sucedió, y todavía incluso está obsesionado y está sufriendo por lo que pasó el 11 de septiembre. Ni siquiera estuvo en el momento del evento, ni siquiera estuvo ahí días antes o semanas antes haciendo un trabajo de soldadura y le pasó algo, como que se quedó con sin un dedo del pie y cosas así. Y eso fue todo para construir un gran drama hasta más de 20 años después de que sucedió eso. Aunque parezca mentira, hay personas así, se quedan en un momento de tristeza, en un momento de amargura, muchos años, como que se quedan congelados en un momento de amargura o incluso en un momento de grandeza. Lo viven durante toda su vida y su identidad se construye en base a eso. La verdad es muy triste. También me pregunto quién soy yo para decirte que seas diferente. Si este es el lugar y la forma en que te gusta vivir, vívelo. Creo que se convierte en un problema cuando eso se filtra en tu vida. Que como con la mamá, cuando tuvo ese momento, ya no quiero hacer esto, afectando mi vida. Entonces puedo entenderlo, porque ella dice, no quiero participar en esto. Pero simplemente he descubierto que quiero que lo pienses de esta manera. Es como piensa en un iceberg. Ves la punta del iceberg, ese pequeño bulto sobre el agua. Y luego la gran parte que está debajo, que es la vasta mayoría de lo que compone un iceberg.
Somos así. Cuando ves a otro ser humano, quiero que pienses que tiene esa enorme parte inferior del iceberg que no ves y lo que los hace ser quienes son. Así que las cosas que te hacen ser quien eres hoy son todas aquellas que se han acumulado a lo largo de toda tu vida. La familia es una de las más importantes. ¿Tuviste familia? ¿Era una buena familia? ¿Tuviste un padre? ¿Ambos padres? ¿Tuviste algún padre, verdad? ¿Un amigo? ¿Quiénes eran tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? Tus experiencias, dramas, traumas, todas esas cosas te hacen quien eres. Valores, sistemas de creencias, tu personalidad. ¿Sabías que la personalidad se forma en la infancia? Todas estas cosas te conforman. Incluso tu edad, quien eres hoy probablemente es muy diferente, Stephen, de quien eras hace 5 años, hace 10 años o hace 15 años. Así que cuando tomas todo eso, tienes ese iceberg. Crees que vas a llegar ¿y en qué? Un par de horas, un par de conversaciones, vas a lograr que hagan ¿qué? Cambiar. Eso es a lo que te enfrentas. Exactamente, sí. Lo explicó pero que muy bien. Sí, yo no lo pude haber explicado mejor. Entonces, eso reafirma que no vale la pena intentar salvar a alguien o intentar ayudar a alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vas a cambiar toda su vida, toda su construcción mental, la cual ha reunido durante toda su vida, en una hora o unas palabras que les digas. No lo vas a hacer. Entonces, más bien te vas a cansar, vas a gastar energía, vas a generarte más carga cognitiva que lo que vas a ayudar en realidad. Yo siempre digo, eso también aplica para el dinero, ¿sí? Si le das dinero una vez a una persona, la ayudas. Si le das dinero más de una vez a una persona, la estás perjudicando porque estás haciendo que esa persona se mantenga en su zona de confort y estás reafirmando que le va a ir bien o va a estar bien pidiendo dinero. Es por eso que es muy importante entender esta parte de que no siempre ayudar es bueno en realidad. Ella dijo, tengo un esposo sobrepeso y he hecho todo lo que puedo para que cambie. Quiero usar estas estrategias de influencia para cambiarlo, de las que hablaste. ¿Podrías guiarme? Le pregunté. ¿Cuánto tiempo llevas lidiando con esto? Ella es como mucho tiempo, años. Dije, ¿quiere cambiar? No. Ella dice, pero lo intento y no quiero rendirme. Dije, ¿viste esa parte donde hablé del iceberg? ¿Recuerdas que te mostré el iceberg y te dije que aceptaras a las personas como son? Dije que él es el iceberg. Dije, ahora el problema no es él, eres tú. No aceptas lo que tienes delante. Eso es lo que es. A menos que aceptes, no puedes adaptarte. Así que no estás viviendo en la verdad. Estás viviendo en lo que esperas que él sea, pero no en dónde realmente está ahora. Cuando aceptas dónde está él ahora, este es quien es. Este es quien quieres ser. La siguiente pregunta es, ¿puedes adaptarte a eso? ¿Estás bien con eso, adaptándote a su estilo de vida y quedándote con él? Eso es importante. Ella intenta cambiarlo, hacer que encaje y así conseguir lo que quiere. Y le dije, pero estás tratando de resolver algo que no puedes resolver. Esta es otra persona diferente. Este iceberg, él no la quiere, no le interesa. Él es así, no va a cambiar. Ok, entonces en vez de intentar, según lo que dice, ¿no? Entonces, en vez de intentar cambiar a las personas, tienes que aceptarlas tal y como son o irte. Pero claro, esto no aplica en todos los casos porque no puedes dejar a tus padres, por ejemplo, si ese problema lo tienes con tus padres o con tus hijos, no los puedes dejar botados porque no los puedes aceptar. Esto más aplica más que todo a los amigos y a las parejas. Y ya sabes, si ves a alguien que está a punto de morir, uno debería intervenir, ¿no? Pero puedes intervenir y él quiere que intervengas, él no quiere que ella intervenga. Y entonces, ¿qué es lo que más te importa? ¿Quieres seguir haciendo esto todo el día? Porque eso es lo que ella hace hasta el punto de llorar cuando salgo del escenario. O aceptas que es él. Este es él. Me encanta. No puedo cambiarlo. Lo acepto como es. Ahora, estoy dispuesto a adaptarme a la verdad de lo que es mi relación y permanecer casado y estar bien o no. Ella no tiene que estar de acuerdo con su estilo de vida, pero sí aceptar que así es él. Ahora mi elección es, ¿me quedo o me voy? Exactamente, justo lo que decía yo. O sea, puedes irte o puedes quedarte, pero no en todos los casos. Puedes irte, puedes quedarte. La forma en que la gente ve las cosas y lo que consideran correcto o incorrecto no es lo mismo. Así que acepto a las personas tal como son y las respeto. Puede que no quiera pasar tiempo con ellas porque no es el círculo de personas en el que quiero estar, pero también qué tan narcisista sería pensar que voy a cambiarte. Es un poco como cuando hice entrevistas e interrogatorios a terroristas. Yo pensaba, necesito información sobre el próximo ataque. Necesito saber de dónde vendrán las próximas armas. Necesito frustrar esto. Así que necesito que hable. Y eso es lo
lo que busco. No estoy tratando de cambiar su sistema de valores. Podría estar ahí todo el día, noches, semanas, nunca funcionaría. Eso es lo que hacemos. Intentamos cambiar fundamentalmente quiénes son las personas. Tengo personas a las que quiero mucho y amo. Hay momentos en los que amas a alguien profundamente y piensas, especialmente si es algo que les hace daño. Pero también he aprendido que no lo quieren. Y lo irónico es que a veces cuanto más lo intentas, más se enojan contigo. Qué fuerte. Es como te dice, no te metas en mi vida metido. Cosas así. Pero me llama mucho la atención lo que comenta acerca de los terroristas. ¿Cómo haces para sacarle la información que necesitas a un terrorista, a un criminal o a alguien más? Será interesante saber cómo lo hacen. Lo primero es aceptándolos tal y como son, no intentando cambiándolos y decir, no, que ahora esté democrático, cosas así. El otro día le dije a uno de mis amigos, no sé por qué, no conozco la ciencia detrás de esto, pero lo que sé es que es muy difícil fingir confianza porque se manifiesta en muchas microexpresiones. Hacía todo lo que decían los libros y no obtenía resultados. En el contexto romántico, estas mujeres parecían darse cuenta a un nivel más profundo de que yo no era el indicado y nunca sabía lo que hacía. Quizás respondía a los mensajes demasiado rápido, o la forma en que me paraba, pero con el tiempo me enseñó que en realidad deberías aspirar a tener confianza real. Y la verdadera confianza llegó cuando la historia en mi cabeza sobre mí mismo era que yo tenía un alto valor, y voy a compartir una historia. Así que la razón por la que le dije esto a mi amigo hace 2 semanas fue porque él estaba saliendo con alguien y ella le dijo, era una chica muy joven. Él tiene 35, ella tenía 25. Ella se dio la vuelta y le dijo, ¿sabes qué? No quiero tener hijos. Se conocían desde hacía 4 meses y su respuesta a eso fue realmente insegura. Fue como, quiero tener hijos. Ella lo dejó una semana después. Le dije, mi novia actual me dijo lo mismo a los 30. Ella se volteó y me dijo que no estaba segura de querer hijos. Y en mi cabeza, el primer pensamiento que tuve, siendo completamente honesto, fue, tampoco estoy seguro de querer tener hijos contigo todavía. Estás a prueba. Sigo saliendo contigo para averiguar si eres la persona adecuada. Así que mi respuesta, aunque no dije nada en voz alta porque lo dejé pasar con un gesto de hombros, fue porque me valoraba a mí mismo. Qué fuerte. Claro, es muy, muy difícil. Para los hombres es muy difícil notar cuando alguien tiene confianza. Para mí es muy difícil notar cuando alguien está fingiendo confianza o tiene confianza genuina. Pero para las mujeres tienen como un tacto, tienen como que lo huelen cuando algo es fingido. Las mujeres son muy buenas, tienen como un sexto sentido, tal vez, para ese tipo de cosas. Una vez a mí mi pareja me dijo exactamente lo mismo. No quiero tener hijos. Yo le dije, pues, veamos qué pasa. Y nada más. Y la conversación se terminó ahí. Y no hice ningún drama al respecto. No recuerdo si en ese momento tenía confianza en mí mismo o no. Yo creo que comencé a tener confianza en mí mismo cuando tuve más de 28 años. Hasta antes de eso, yo creo que no tenía mucha confianza en mí mismo. Tú, ahora mismo, has detectado, sabes desde qué edad comenzaste a tener más confianza en ti mismo. Deja en los comentarios. La razón por la que algo me dio confianza en mi vida fue que hice algunas cosas que me convencieron de que era alguien digno de respeto. Voy a llegar al tema de la conferencia en un momento. En realidad tengo curiosidad porque dijiste algo y me pregunto, ¿crees que estas mujeres como tu novia y la chica con la que él salía, ¿crees que realmente lo decían en serio cuando lo dijeron? No, mi novia literalmente me lo ha dicho. Llevo 7 años con ella y ahora estamos planeando tener hijos. Ella estaba probando, no sabía que decía que sí, por eso le dije eso en el maldito avión. Volábamos en un avión, ella no sabía que lo hacía. Era una prueba. Pero ella no sabía me estaba poniendo a prueba, y cuando la gente escucha fue una prueba, piensan fue algo consciente, ella lo planeado y escrito. No ella pasado por muchas cosas con varios chicos que le habían quitado libertad, así que su subconsciente estaba probando si yo era uno de esos tipos que también iba a intentar restringirla o controlarla. Entonces, lo que dicen es que las personas inconscientemente te ponen a prueba con palabras sutiles y ven tu reacción a ese tipo de palabras. Y dependiendo de la reacción que tengas, como que se dan cuenta que eres alguien confiado o no, o eres alguien de confianza o no. ¿Qué palabra, qué pregunta te han dicho con la cual tú hayas percibido que te han puesto a prueba? La autorregulación es tu capacidad para regular tus emociones. Aunque estés en pánico, tengas miedo, enojado o triste, tiene que haber un regulador. Mantén la calma. Así es como regulas las emociones. Eso es autorregulación. ¿Puede alguien aprender a autorregular sus emociones para no arruinar su vida reaccionando el tiempo a las cosas? Yo lo hice.
De joven era muy impulsivo. Quiero decir, no tenía nada a mi favor. Tuve que aprender y aprendí en el NAPD. Era muy joven y tuve la gran suerte de estar rodeado de personas de primer nivel que hablaban sobre el proceso de contratación, cómo es lento y prolongado. Te eligen porque la idea es que, si te ponemos aquí, más vale que encajes bien, porque una sola persona puede arruinarlo todo. Y por eso estuve rodeado de personas muy autorreguladas, personas verdaderamente muy inteligentes. Y como estaba rodeado de personas muy autorreguladas e instructores que me mantenían bajo un estricto control, me adapté a eso. Así es como pude gestionarme a mí mismo de manera efectiva. Entonces, ¿quién te rodea? ¿Quién te rodea? La autorregulación es muy importante. O sea, mantener la calma, mantener el control en situaciones de estrés. Pero entonces, ¿cómo tú logras dominar la autorregulación? Dijo que quién te rodea. Es muy importante la palabra quién te rodea. Continuamos. No traigas tu yo auténtico al trabajo. No quiero que tu yo auténtico venga a trabajar. Quiero que traigas tu yo profesional. Quiero que traigas tu yo respetuoso. Quiero que traigas tu yo empático. Quiero que traigas tu yo competente. Puedes llevar tu yo auténtico a la cena de acción de gracias con tu familia deseas. ¿Tiene sentido? ¡Qué fuerte! Esto me recordó una vez cuando tengo, ahora como comenté, ¿no? Tengo un negocio hago marketing en Meta Ads. Tengo varios clientes y una vez pues intenté contratar a alguien para que hiciera parte de mi trabajo. Y resulta que la persona a la cual que contraté, siempre que teníamos reuniones para que ella me muestre los resultados, me salía con cosas, historias personales que la verdad a mí me daba pereza y no me interesaba nunca. En términos de que alguien trabaje para mí, yo soy muy novato, soy muy nuevo en eso. Yo no sabía cómo abordarlo. Entonces yo trataba siempre sutil y genuinamente y con respeto tratar de llevarlos al punto el cual me interesaba, porque a mí me interesaban los resultados, no su vida personal para nada. A pesar de que era alguien bastante atractiva, pero bueno, en ese momento no me di cuenta, pero terminé haciéndolo de forma incorrecta. ¿Sí? Esa persona no me respetaba en sí, porque me traía sus pendejadas familiares o sus historias personales que no venían al caso del trabajo. Entonces me resuena mucho lo que dijo ahora mismo. ¿De quién se trata tu yo auténtico? Yo. Soy todo acerca de mí. En los equipos a nadie le importa nada. No lo digo en el sentido malo. A ellos no les importas personalmente. ¿Qué traes? ¿Estás aportando valor? ¿Estás aportando soluciones? ¿Estás logrando hacer las cosas? Mi yo auténtico. ¿Te imaginas si llevara mi auténtico yo neoyorquino a cada interrogatorio que hiciera? Qué fuerte. Sí, así es. Sí, nunca hagas cosas personales en el trabajo, ni hables de nada personal en el trabajo. Es muy importante, yo creo. Esto lo aprendí también hace pocos años, en realidad. Yo también era un poco como que, no, es que mi perro se murió, que esto que está acá, que mi novia hizo esto, que la ve. Eso no funciona. Esto como que te hace ver incluso, aparte de poco profesional, incompetente. Es como que pones tu vida personal como excusas para no mostrar el resultado que deberías mostrar. Continuamos. Entrevistaba a personas que cometían crímenes contra niños. En un caso, una niña pequeña dice sobre la persona que la cuidaba, que era un joven de 16 años. Él me tocó ahí abajo, una niña de 3 años. Así que me llaman para hacer esta entrevista a este joven, porque esta niña dice que él la tocó ahí abajo. Tienen 3 años, realmente no pueden comunicarse bien. Puedes hablar con él, así que estoy sentado hablando con él en esta entrevista y estoy tratando de averiguar qué pasó. Bueno, mientras hablo con él, empieza a revelar cada vez más. Sí la tocó ahí abajo y también hizo otras cosas, hasta el punto en que confesó que tuvo sexo completo con esta niña cuando ella tenía entre 3 y 4 años. Él tiene 16 años. ¿Te imaginas si yo hubiera llevado mi yo auténtico a esa sala? ¿Qué diría mi yo auténtico? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo pudiste? Es una niña de 3 años. No, llevé a mi yo profesional. Bien, dime qué pasó. Cuéntame más. Rostro de póker sin juzgar. ¿Sabes por qué? Porque lo que piense mi yo auténtico es irrelevante. Lo que importaba era obtener información y confesión para averiguar qué pasó, para que los investigadores pudieran decidir qué hacer y esta niña no volviera a ser victimizada. Tu yo auténtico. No entres y seas falso. Nadie quiere un farsante. Excelente como lo explicó, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando estaba interrogando a esta persona que hizo una violación, si ella hubiera estado metida en su yo personal, el yo personal en ese momento, ¿qué va a hacer? Va a tratar de insultarlo, pegarle y todo tipo de cosas personales, ¿sí? Pero ella dijo que no, pues ella hace sus cosas profesionalmente.
Un buen entrevistador habla menos. No lo hagas sobre ti. No trates de adivinar en qué estado mental están las personas. Pregúntales. Parece que algo que realmente dije antes te molestó mucho, quizás un poco. ¿Podrías contarme un poco sobre eso? Explícame qué es lo que te preocupa en este momento. Descríbeme te inquieta. Llamábamos Ted. Cuéntame, explícalo, descríbelo. Es una excelente manera que la gente hable. Solo haz que hablen, por favor. Pero volviendo a lo que dices, es decir, todo es muy yo de verdad en realidad. Nos volvemos tan centrados en la identidad que realmente no estamos conectados con la comunidad que nos rodea ni con cómo impactamos a los demás. Todo es lo que me pasa a mí. ¿Qué gano yo? Es como, ¿sabes que impactas a otras personas? Tocas a otras personas, afectas la vida de los demás, haces que el día de los demás sea mejor o peor. Qué fuerte, así es. Básicamente, y me he dado cuenta incluso cuando tengo conversaciones personales con amigos o con otras personas, siempre todas las personas, y me incluyo, tratan de ponerse en la conversación como tema principal, ¿sí? Y es como que una lucha entre una conversación, en muchos casos, es como una lucha en quién se pone enfrente como tema principal de la conversación, ¿sí? Entonces, yo hago esto, a mí me gusta hacer esto, a mí me pasó esto, y la otra persona dice, no, pues a mí me pasó esto. Es como que se ponen encima. Entonces, están tratando de ganar esta lucha entre egos, básicamente. Si no te has dado cuenta, date cuenta cuando hablas con alguien. Y yo ahora mismo me doy cuenta y es muy claro. La empatía no significa que esté de acuerdo contigo. Estoy tratando de entenderte. Y lo que resultó con él es que él mismo había sido abusado sexualmente cuando era pequeño. Y todo eso, absolutamente todo, salió a la luz. Y no excusaba su comportamiento ni lo que hizo, pero era genuino. Realmente sentía una profunda curiosidad por todo aquello. Realmente le estaba preguntando y al mismo tiempo necesitaba averiguar la verdad. Así que con él reveló un montón de cosas que le habían pasado. Fue triste, fue empático. Eso no lo exoneró de lo que hizo. Finalmente, con la confesión que obtuve, él fue juzgado como adulto. Y eso fue obviamente muy perjudicial para su vida. Pero en ese momento pude sentir empatía genuina. La empatía es como que solo intento entender dónde estás y cómo te sientes. Claro, empatía genuina. Y obviamente, me imagino que ha de ser muy difícil dar empatía genuina cuando solamente estás pensando en ti, ¿no? Estás pensando en yo. Y más que todo, si tienes que hacer esto de forma profesional, será muchísimo más difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quiero escuchar que nos explique qué tenemos que hacer para mejorar en ese sentido. ¿Quién es mejor para detectar mentiras, las mujeres o los hombres? Siento que las mujeres tienen una sensibilidad más aguda. Hubo un estudio en el que tomaron camisetas de hombres después de que habían salido a correr y las mujeres bajaron y las olieron. Tenían que adivinar cuál era el más atractivo y todas señalaron el que tenía más testosterona. Hay cosas que suceden que no podemos ver ni sentir. Me preguntaba, según tu experiencia, si los hombres o las mujeres eran... De hecho, estaban tratando de averiguar si hay una diferencia en el cerebro entre los cerebros de los hombres y los de las mujeres. Y no hay mucha diferencia. Lo único que observaron es que las mujeres tienen más discernimiento. Así que el cerebro femenino tiende a activarse un poco más y tienden a pensar más en algo que el cerebro masculino. El cerebro masculino puede ser un poco más impulsivo. Correcto. Más basado en la acción, mientras que el cerebro femenino puede ser un poco más... Déjame hablar contigo. Déjame intentar entender. Y de hecho, si miras los datos de policías mujeres versus policías hombres, las policías mujeres tienen menos quejas en su contra. Y tienden a pensar que es porque son mejores comunicadoras. Tienen menos quejas porque cuando eres policía vas a recibir una queja. No hay manera de que no las recibas. Simplemente las vas a recibir. Ah, interesante, ¿no? Entonces, ¿quiénes detectan las mentiras mejor? ¿Los hombres o las mujeres? Y según lo que dijo, no se trata de quién detecta las mentiras mejor en más casos, los hombres o las mujeres, sino que las mujeres son como que profundizan más en el problema y los hombres van más a la acción. Eso significa que se complementan, nos complementamos, los cerebros de hombres y de mujeres nos complementamos. Es muy bonito, es muy hermoso, ¿no? ¿Crees que la confianza es aquello a lo que deberían aspirar las personas que sienten que no son respetadas en el mundo? Y en tu experiencia,
¿Qué puede hacer uno para desarrollar su confianza? He estado rodeado de personas muy estables, personas seguras de sí mismas. Supongo que nunca he visto a nadie, ni he escuchado a nadie hablar de eso jamás. Y creo que uno de los secretos es que no hablan de ello, no piensan en ello, no le dan tanta importancia. Simplemente soy, simplemente existo. Así que creo que ese es un secreto importante, donde la gente intenta y lo piensa demasiado en realidad. Y creo que eso nos lleva de vuelta a lo que decíamos al principio, como dejar de sobreanalizar. Simplemente sé, simplemente lo haces. Entonces, dejar de sobreanalizar. ¿Cómo ganamos más confianza? ¿Cómo ganamos más confianza? Dejar de sobreanalizar las cosas. Ya lo pasado pasó. Continúa, muévete, según lo que dice. Otra cosa muy importante es con quién te rodeas, ¿sí? Si te rodeas con vagos, patanes, gente débil, entonces esas personas te van a llevar por ese camino. Si te rodeas con gente que siempre quiere salir adelante, gente que son seguras de sí mismo, entonces ellos te van a llevar a este otro camino. ¿Qué más? Si observas a personas seguras de sí mismas, con cosas que noto, rasgos entre personas seguras o estables, fuertes, tienen un buen círculo a su alrededor, es decir, son muy conscientes y meticulosos con quienes los rodean y con quienes se relacionan. Porque si estás rodeado de personas inseguras, eso se te pega. Vas a absorber lo que son los demás. Y sabes, si eres la persona más segura de sí misma en la sala, probablemente no sea algo bueno. No es algo bueno. Quieres estar rodeado de gente que te enseñe. No puedes ser el único en la cima, con todos mirándote. Qué fuerte. Es muy interesante lo que dijo, ¿no? Si eres la persona con más confianza en un grupo, entonces hay algo mal. ¿Por qué? Eso significa que no te estás rodeando de las personas que son más fuertes o con más confianza que tú. Entonces, lo que entendí es que tienes que rodearte con personas mejores que tú, más inteligentes, con más confianza, más ricas, con más dinero, mejores que tú en todos los sentidos, o por lo menos en algún ámbito, en un aspecto. Si no más, con más dinero, con más confianza. Yo también estoy aprendiendo, yo no lo sé todo, y estoy obviamente compartiendo esta información con ustedes y aprendiendo también. Entonces, no pienses que yo te estoy dando consejos, ni te estoy diciendo cómo vivir, no. Igualmente, estoy aprendiendo. Otra cosa que he aprendido sobre la confianza. La investigación muestra que las personas en las fuerzas del orden son percibidas como muy seguras de sí mismas. Una de las razones es que son tomadores de decisiones. Toman decisiones de vida. No hay nadie a quien puedas preguntar, oye, ¿puedo preguntarte tu opinión? ¿Qué crees que debería hacer con este tipo que está blandiendo un cuchillo? ¿Disparar? ¿Hacerlo? ¿Sacar el gas pimienta? Quiero decir, ¿qué harías tú en ese momento? Estarías muerto. Así que cuando estás acostumbrado a tomar decisiones, sean correctas o incorrectas, pero cuando te acostumbras a tomarlas y a creer en ti mismo, a confiar en ti mismo de que estás tomando la mejor decisión posible con la información que tienes en ese momento, eso construye confianza. Sé una persona que toma decisiones. Es muy revelador lo que dice, ¿no? Otra cosa para tener más confianza de forma natural es tomar decisiones. Y eso se relaciona con lo que decía anteriormente, ¿no? Sobrepensar las cosas, ¿ya? Toma una decisión, sea buena, sea correcta o sea incorrecta, toma la decisión. Las personas que tienen bastante confianza, por lo general, son personas que trabajan como policías o algo parecido. Y es porque toman decisiones rápidas. Puede que sean incorrectas o incorrectas, pero toman las decisiones. Entonces, es algo bastante importante que si quieres que tus hijos tengan más confianza, puedes hacer que ellos tomen decisiones todos los días, ¿sí? Decisiones no creo que tengan que ser decisiones tan complicadas, ¿sí? Pueden ser decisiones más fáciles y sutiles, pero que sean constantemente, lo cual ayudará, según lo que dice, a tener más confianza en sí mismo. Estaba leyendo un estudio sobre confianza. La brecha de confianza autoinformada entre hombres y mujeres era significativa. Aproximadamente el 50% de los hombres se consideran seguros, mientras que solo el 35% de las mujeres lo hacen. Es curioso porque todas estas cosas yo no las conocía, porque nunca se discutían en el círculo en el que estábamos. Así que también pienso que, a veces, cuando nos sentamos a discutir estas cosas hasta tal punto, en realidad empiezan a sembrar semillas de duda. ¿Y sabes cómo se construye la confianza? Pienso en el entrenamiento. En el entrenamiento no había nadie animándote. No había manera. Como, oye, pon puris. Buen trabajo. Buen trabajo, chica. Buen trabajo. Ellos intentaban que me mandaran a casa. Tenías que luchar. Tenías que abrirte camino a la fuerza. Tenías que abrirte camino para conseguir ese trabajo y luego demostrar que merecías estar ahí.
Hicieron todo lo posible para eliminarte, para echarte. Y por eso creo que cuando estás decidido te mantienes firme, simplemente aguantas. Tomando en cuenta lo que dijo, yo creo que la confianza se crea cuando te mueves, sin pensar tanto, sin pensar o cuestionarte demasiado en las cosas que hiciste bien o mal. Simplemente te mueves y haces lo que tienes que hacer, a pesar de que tengas miedo. El miedo siempre te va a intentar paralizar o detener, pero si yo lo he percibido bastante bien, si actúas, si haces lo que tienes que hacer, a pesar del miedo, a pesar de la pereza, a pesar de lo que sea, si lo haces, eso va a generar mucha más confianza en ti. No quiero hacer esto en base a mí, al yo, pero les voy a contar algo que me pasó y fue bastante productivo. Yo no hablo antes no hablaba muy bien inglés y me vinieron clientes de otros países, de países de Europa que no hablan español. Antes todos mis clientes solamente eran de Latinoamérica. Y yo no me sentía muy cómodo hablando con ellos en inglés, ¿ya? Pero eran clientes grandes que tenían dinero y que me interesaba trabajar con ellos. Pero a mí me daba como pena porque no sabía hablar muy bien inglés. Entonces lo que hice fue decir, a la verga todo. Voy a reunirme con ellos y voy a trabajar con ellos, ¿sí? Con el inglés que tengo. Claro que tomé unas clases, escuché muchos audios en inglés y todo para mejorarlo un poco, pero no era suficiente. Y cuando actué a pesar del problema, me di cuenta que mi inglés primero no era tan malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tenía que hablar básicamente de lo que yo sé hacer muy bien en español, que es el marketing en Meta Ads. Y segundo, me di cuenta que el inglés de ellos no era tan bueno, porque eran de países que no hablaban inglés como idioma nativo, por lo cual, pues yo hablando un inglés más o menos, y ellos también hablando un inglés más o menos, pues nos entendíamos, y pues me fue bastante bien. Y después de eso, bueno, pasaron varios meses en reuniones y en trabajo de comunicación juntos y demás, y ahora para mí es muy normal reunirme con cualquiera de esas personas, ya sea de países de Europa o de otros países que hablen inglés, y ya he perdido el miedo. Pero entonces, como se dice, ¿no? Actúa a pesar del miedo. Y una de las cosas que hacían, solo para fastidiarte, te llevaban a correr kilómetros y kilómetros y nunca sabías cuándo iba a terminar. Eso es lo peor. Al menos si sabes, oye, vamos a correr. Van a ser 2 millas, 3 millas, 5 millas, 10 millas. Dime a qué me enfrento. Pero no te lo decían. Así que empezabas a correr y luego llegabas a un punto y pensabas, al menos yo lo hacía. Pensaba, Dios mío, ¿cómo voy a lograr esto? ¿Y sabes qué hacía yo? Iba y pensaba, solo llega hasta ese árbol. Estaba a solo 5 pies delante de mí. Llegué al árbol. Ahora llega hasta ese buzón. Llegué al buzón. Solo llega hasta el siguiente árbol. Y así es como se hace, lo que está justo frente a mí. Pero si miras todo el panorama de cómo realmente voy a lograr todo esto, es tan increíblemente abrumador y por esa razón es tan extremadamente difícil de manejar. Eso, sin lugar a dudas, va a destruir completamente tu confianza. Qué fuerte. Lo que acaba de explicar me parece que es, pero que de las cosas más importantes que hay en este podcast y más valiosas, lo cual es los pequeños actos, las pequeñas acciones que tú haces de forma repetida. Esos pequeños actos van a lograr un gran cambio en tu vida a corto, incluso a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, no subestimes las cosas pequeñas que tú haces, para nada. Las cosas pequeñas que tú haces, reunidas en el tiempo, hacen cosas muy, muy grandes. Voy a llevar ese ejemplo otra vez al ejercicio, ¿ya? Yo cuando comencé recién, hace 2 años, hacía ejercicio. Yo no hago ejercicio así como que profesionalmente, ni siquiera voy al gimnasio, hago todo en mi casa. Yo hacía 10 flexiones diarias. Ya, al principio mi mente decía, pues 10 flexiones diarias no vas a hacer nada. Pero luego mi cuerpo me fue pidiendo más y hacía 15, luego 20 y hasta ahora que hago 100, que son, pues hago otro ejercicio, solo hago como dije, un ejercicio que es acostarse y levantarse. Pero son cosas pequeñas que tú haces de forma repetida y que a mediano o largo plazo o incluso a corto plazo pueden generar un gran impacto en tu vida o a nivel profesional, qué sé yo. Es muy importante. De hecho, hay un libro que es muy famoso que se llama Hábitos Atómicos. Se lo recomiendo a cualquier persona que quiera hacer un cambio en su vida a mejor. Es muy potente. El progreso, por pequeño que sea, es progreso siempre y cuando te muevas en esa dirección.
Pero pensar en algo, rumiar algo, reproducir ese CD una y otra vez, posponerlo. Simplemente empieza, simplemente ve. Fue Jordan Peterson quien me dijo que estaba tratando con un tipo que no salía de su habitación, y en vez de que saliera afuera, simplemente logró que moviera la aspiradora 10 centímetros más cerca ese día. Con eso, ese día estaba hecho. Al día siguiente, logró que encendiera la aspiradora la apagara. Con eso, ese día estaba hecho. Y Jordan me dijo, el problema con las personas y el cambio es que el primer paso suele ser tan vergonzosamente y penosamente pequeño que la gente no quiere hacerlo. Da vergüenza hacer algo tan pequeño. ¿Ves? Muchas veces subestimamos las cosas pequeñas que hacemos, pero sin embargo son muy importantes si lo haces de forma repetida. Esto me lleva también a recordar cuando estaba haciendo toda la planificación para este pequeño y humilde canal, que espero al cual te suscribas. Me puse a pensar y dije, ok, ¿qué es lo que no me gusta hacer? ¿Qué es lo que menos me gusta hacer de todo este proceso, ¿no? que escribí para el canal? Y dije, y me puse a pensar y dije, redactar. Redacción de videos me fastidia, me estresa, no me gusta hacerlo. Entonces lo primero que hice antes de comenzar todo este canal, me puse a redactar videos todos los días, mínimo 5 minutos al día. Yo redactaba videos. Siempre tenía una alarma en mi celular, la cual me recordaba a tal hora que tenía que redactar videos mínimo 5 minutos. Entonces, eso lo hice como durante 3 meses antes de iniciar el canal. Y ahora me parece totalmente normal redactar vídeos muy largos y me ayudó bastante. Entonces son hábitos pequeñitos, hábitos atómicos que al mediano, corto o largo plazo son muy potentes. Nos han hecho creer que para hacer un gran cambio en tu vida tienes que tomar grandes decisiones. Tienes que hacer grandes movimientos. Y el gran cambio que creas en la vida es a través de los pequeños movimientos. Me acabas de recordar una historia. Mi amigo, Don Saladino, él es como entrena a todos. ¿Alguna vez has visto muchas películas de Marvel o DC con todos esos personajes? Él entrena a muchos de ellos en forma para las películas. Y me estaba contando que tenía una historia de un cliente al que solo intentaba motivar para que hiciera ejercicio. Y el cliente tenía sobrepeso y estaba teniendo todos estos problemas. Y lo que hizo el cliente, lo que hicieron fue que el cliente solo intentó crear progreso. Así que el primer día lo que hizo fue tomar sus zapatillas y simplemente ponerlas frente a su cama y eso fue todo. Y luego al día siguiente tomó sus zapatos y los puso fuera de la puerta de su dormitorio. Y después al día siguiente tomó los zapatos y los puso en la cocina. Y luego al día siguiente tomó los zapatos y simplemente se los puso. Y luego, al día siguiente, tomó los zapatos, salió afuera y se los puso afuera. Después, al día siguiente, tomó los zapatos, fue hasta la esquina y luego regresó. Y así pasó de ser una persona con obesidad severa y muy poco saludable a correr maratones. Pues esto reafirma exactamente lo que acabo de comentar. ¿Has visto a algunas de las personas más influyentes de la historia tomar decisiones? Estos presidentes. Quizás no puedas responder a esta pregunta, pero ¿quiénes fueron los mejores tomadores de decisiones y por qué? Pero en cuanto a la toma de decisiones, hay un par de cosas. Primero, tenían un círculo muy bueno a su alrededor. Círculo interno, no todos tenían acceso al presidente. Había capas alrededor del presidente, así que no todos tenían acceso a ellos. Eso era realmente importante. Pero el círculo que los rodeaba estaba ahí para apoyarlos. Todos los que los rodeaban eran personas estables. Nunca había nadie llorar en la Casa Blanca. Nunca había nadie perder la cabeza. Nunca había nadie desregularse emocionalmente. Nunca vi eso. Y eso era importante porque los mantenía estables. La otra cosa era que eran muy buenos delegando, así que no necesitaban saberlo todo, pero buscaban personas que supieran más que ellos para que les aconsejaran y ayudaran a tomar decisiones, y simplemente tomaban decisiones. Lo otro que vi y presencié fue que trabajaban muy duro. Pero veía a presidentes, como recuerdo al presidente Bill Clinton, se quedaba despierto hasta muy altas horas de la noche, estudiando, leyendo, preparándose. Pero con Barack Obama, a veces yo trabajaba turnos de medianoche y él estaba despierto estudiando, sentado en su escritorio, leyendo, preparándose. Ellos estudiaban, dedicaban tiempo a estudiar. Así que todas esas cosas en conjunto te ayudan a sentir informado como puedo. Estudiando por mi cuenta, rodeándome de personas que me informan y que también son constantes.
Y luego tomo las mejores decisiones que puedo con la información frente a mí. Ahora, una de las cosas que hacemos es que nos hacemos un flaco favor cuando las cosas no salen como pensábamos y nos castigamos. Debería haber sabido esto, debería haber hecho esto, debería haber hecho aquello. Y cada vez que empiezo a hacer eso, o tengo a alguien y soy como, mi marido solía decir esto, tomaste la mejor decisión que pudiste con lo que sabías en ese momento. No regreses y te sientas como una mierda porque sientes que deberías haber elegido de manera diferente. Tomar la mejor decisión que puedas con la información que tienes. Es muy importante. Entonces, el perfil de los presidentes que ella ha conocido son que tomaban decisiones y nos estaban reprochando si era la decisión correcta o incorrecta. Se rodeaban de gentes más inteligentes o mejores que ellos en algunos aspectos o en todos aspectos y hacían ejercicio. Pues ya tienes tres. Es como que la fórmula para el éxito. Si quieres ser presidente de tu país, haz esas tres cosas. Las decisiones se toman y luego uno se siente bien con que esté equivocado. Si eres tan inseguro que tienes miedo de tomar la decisión equivocada. ¿Por qué? Porque te verás tonto. Te vas a sentir tonto. Confianza. No te importa cómo te ves o cómo comes. No estás sumando ni cuantificando. Él va a pensar que soy tonto. Ella va a pensar que me veo estúpido. Ellos van a pensar. E incluso contigo mismo. No llevas la cuenta de que estás bien con tomar la decisión equivocada. Voy a tomar decisión. Espero que sea la correcta. Hice lo mejor que pude, pero estoy cómodo con eso. Pero si estás tan preocupado de que sea la decisión equivocada, entonces no tomes ninguna. Y eso en sí mismo es algo que las personas seguras de sí mismas no hacen. Así que otra cosa que yo veía hacer a los presidentes era que realmente tenían tiempo para sí mismos. Es decir, los veías, por ejemplo, relajarse. Tenían momentos en los que estaban solos y pensaban. No siempre estaban expuestos o rodeados de gente. George W. Bush, él iba a Waco, al rancho. Ese era su origen. Ese era su lugar para, como decir, necesito de alguna manera encontrar mis raíces. El presidente Barack Obama pasaba todas las vacaciones en Hawái. Él volvía a casa. George Bush padre. Él dividía su valioso tiempo entre Kennebunkport y Houston, Texas. Así que esa era otra cosa de gran importancia. Todos volvían a casa, a sus hogares. Wow, entonces también toman como un tiempo para ellos mismos, ¿no? Como que para reflexionar de la vida, para meditar puede ser. Vuelven al origen. Muy interesante. Pero muchos de ellos hacían ejercicio, como si el ejercicio estuviera integrado en su agenda. El presidente George Bush Jr., él andaba en bicicleta. De hecho, solía ser corredor. Era un corredor muy rápido porque pedían que los agentes corrieran con él. Y cuando corrías, tenías que hacerlo con tu equipo puesto. El presidente Clinton era corredor. Luego Bush empezó a andar en bicicleta, así que tenías que ser buen ciclista. ¿Dónde pueden correr? Bueno, el presidente Bush corría por los senderos. El presidente Barack Obama todas las mañanas. Gym, así que la parte fundamental de integrar completamente el cuerpo con la mente es absolutamente clave y esencial. Los vi a todos hacerlo. Porque también cuando usas tu cuerpo y lo mueves y lo ejercitas, lo cuidas, te sientes realmente bien y saludable. Sientes que estás haciendo algo poderoso y positivo para ti y eso en sí mismo genera confianza y fortaleza. Sí, justamente es lo que decía, ¿no? El ejercicio es muy importante, muy, muy importante. Lubrica absolutamente todo el cuerpo y lo integra con tu mente. Un cuerpo sano es una mente sana. Una mente sana es una mente plena. Entonces, si estás en tus 20, en tus 30, en tus 40 o en tus 50, de todas formas, tienes que hacer ejercicio. Hay algo que dice Andrew Tate, que a muchos no les gusta, pero a mí me gusta las cosas que dice, porque todo lo que dice yo creo que es verdad. Pero lo que dice, si te sientes bien, tienes que hacer ejercicio. Si te sientes mal, tienes que hacer ejercicio. Si fumas, tienes que hacer ejercicio. Si no fumas, tienes que hacer ejercicio. Si tomas, tienes que hacer ejercicio. Si no tomas, tienes que hacer ejercicio. Si tu mujer te dejó, tienes que hacer ejercicio. Si tu mujer no te dejó o aún no te ha dejado, tienes que hacer ejercicio. O sea, según él, siempre tienes que hacer ejercicio. Es la base de todo cambio. Hacer ejercicio. Y no necesariamente tienes que ir al gimnasio. Yo personalmente odio ir al gimnasio porque pierdes tiempo poniendo tu ropa, luego tienes que ir hasta allá
bañarte y pagar la suscripción, que también está en pérdida de dinero, pero más que todo es pérdida de tiempo, ¿ya? Sin embargo, si haces ese ejercicio en tu casa, puedes hacer un ejercicio para no estar pensando todos los días en hacer piernas, brazos, abdominales, espalda, ¿ya? Yo hago un ejercicio. Hago acostarse, levantarse 100 veces. Y luego, listo, en media hora me voy a bañar, media hora más. Listo, gasté una hora de mi día y hice algo que es muy importante para tu cuerpo y para tu mente. Continuamos. Las investigaciones muestran que no es lo que dices. A veces, las personas se sientan y memorizan lo que van a decir, las palabras que van a usar, cuando en realidad las investigaciones muestran que la forma en que lo dices impacta más a las personas que lo que dices. Así que la manera en que hablas claramente resuena con la gente. ¿Eres consciente de qué es lo que tiene tu forma de hablar que hace que mis espectadores se presenten cada vez que vienes aquí en decenas de millones para escucharte hablar? Cuando hablo realmente me adueño de mi propia voz. Así que ahí hay una paralingüística importante. Y esto lo aprendí haciendo las noticias. Porque si no sueno convincente, como si realmente supiera y comprendiera de lo que estoy hablando, entonces verdaderamente no importa lo que diga o las palabras que elija. Lo que importa es cómo sueno y la percepción que genero. Así que, incluso si utilizo la parte correcta y más adecuada de mi voz, mi tono más profundo y resonante, mi tono auténtico, la diferencia es muy notable y significativa. Hola, soy Evie. ¿Y cómo estás? ¿Está bien? Una de las cosas de las que me aseguro frente a mi hija es no hablar con una voz aguda porque no quiero que crezca hablando así. Quiero que crezca con una voz más fuerte y profunda. Porque la investigación muestra que cuando te adueñas de tu voz, la gente te respeta y te ve como una autoridad. Así que simplemente no quiero, sin querer, darle esa voz aguda, lo cual no significa que sea su voz natural. Es la voz que he ayudado a cultivar y formar para que ella la tenga. Así que vamos a dejar eso claro. Así que esas son pequeñas cosas de las que también soy consciente. No quiero decirle, oye, habla de esta manera. Voy a mostrarle cómo hablar y ella va a imitar eso. Esta tipa en realidad, yo creo que hablando con ella da un poco de miedo, ¿no? Cuando la ves y cómo actúa, da un poco de miedo. Es que es muy segura en sí misma. Pasa mucho, yo lo he visto muchas veces con familiares, amigos, conocidos, es que les hablan a sus hijos como que con una vocecita así como que de bebé, cosas así. A mí eso, la verdad, siempre me ha irritado, ¿ya? Yo a mis hijas les digo, ¿sabes qué? Háblame bien, háblame claro, ¿ya? Fuerte y claro, siempre. Sí, eso creo que es muy importante porque ayuda a generar confianza desde pequeñas en sí mismas. Entonces, si tienes hijos, no les hables con voz aguda ni con voz de bebé. Háblales siempre fuerte y claro y exígeles que te hablen fuerte y claro, ¿sí? Porque uno de los motivos por los cuales los niños sufren bullying en el colegio, bueno, que hagan bullying es ya es otro aspecto, otra cosa, ¿no? Pero el motivo por el cual sufren bullying en el colegio es porque no se hacen a respetar por los demás. Y los demás se dan cuenta que son niños a los cuales se les puede faltar el respeto, entonces pues le van a hacer bullying. Pero sin embargo, si un niño habla fuerte y claro siempre, o una niña habla siempre y claro fuerte, hay menos posibilidades de que le hagan bullying. Entonces, yo creo que es muy importante esto de la voz, el tono de voz y demás. Continuamos. Veo hablar al presidente Barack Obama otra vez. Esto es algo que he compartido públicamente. Y creo que está bien. Él era brillante en esto. Veía sus discursos, él hablaba y se tomaba su tiempo. Hacía anuncios de emergencia, ya sabes, cuando interrumpen programas de televisión o algo así. Mensaje de emergencia, ya sabes, o noticias de última hora desde la Casa Blanca, lo que sea. Nunca lo vi apresurarse en nada. Nunca lo vi, ya sabes, decirlo él mismo o pensar, mejor me apuro con esto. Sabes, estoy interrumpiendo Grey's Anatomy. La gente quiere volver al programa. No, yo, el presidente de los Estados Unidos, tengo algo relevante que decir y lo voy a decir. Voy a adueñarme de mi tiempo y de mi voz. No voy a hacerte perder el tiempo. Voy a ir al grano. No voy a insistir demasiado en el tema. Eso es diferente. Pero voy a ir al grano y voy a hacer una pausa. Voy a adueñarme de mi tiempo. Así que cuando hables, se trata de cómo lo dices, no de lo que dices. También quieres dar a las personas tiempo para asimilar lo que dices, para sentir lo que dices cuando disminuyes la velocidad. Si estoy diciendo algo de valor, si sé que estoy diciendo algo de valor porque estoy tratando de compartir y mejorar todo el sistema, el proceso, entonces hago una pausa, voy a pausar. Voy a hablar, voy a compartir. Pero si hablo por mí mismo, por inseguro, por querer que me vean, necesitas saber que estás en esa mesa. Hazte notar, que te escuchen. Asegúrate de que te vean en esa reunión. Acabas de hacer que eso se trate de ti. No deberías estar en esa mesa.
Si hablamos mucho y usamos muchas palabras y no vamos al grano, se nos percibe como menos confiables y la gente valora menos lo que decimos. La gente evaluará cuán competente y seguro eres por la forma en que hablas. Entonces hay que ir al grano y hablar con convicción y haciendo pausas, según lo que entendí aquí. Yo la verdad hablo muy rápido, no sé por qué, siempre ha sido así. Podría ser que en cierto punto no tenga confianza en mí mismo, no sé. Yo me considero alguien que confía en sí mismo 100%, pero tal vez no tanto como yo me imagino. También dice que si hablas con muchos rodeo, la gente te va a percibir como alguien no confiable. Entonces, habla con seriedad, fuerte, con pausa y sin dar muchos rodeos. Ve al grano siempre. Ilustradores cuando personas usan manos. Pero hay una estrategia detrás, una que aprendí haciendo televisión, muy importante. Cuando empecé a hacer noticias y no sabía nada, de nuevo, pasé de un trabajo en el que se suponía que no debías estar frente a la cámara, de hecho, fuera de la cámara porque la cámara debía captar al presidente, nunca a ti a estar frente a la cámara. Y el productor con el que trabajé el primer día me dijo, déjame darte un secreto. Cuando estés frente a la cámara, solo para que lo sepas, la cámara te quita como el 25% de tu energía. Inmediatamente te quita el 25% de tu energía. Así que cuando la gente te ve, pareces más plano. ¿Alguna vez has visto reuniones por Zoom? ¿Alguna vez has hecho un Zoom y parece que todos están aburridos hasta la muerte y piensas, ¿qué está pasando? No son ellos, es la cámara. La cámara absorbe energía. Así que si intentas involucrar a la gente, una de las cosas que puedes hacer es recordar que cuando hablas, las personas escuchan el 49% de lo que dices. Así que cuando hablas, si mantienes su atención, escuchan la mitad de lo que dices. Y eso es si están conectados contigo. Así que piensa en eso. Ahora estoy tratando de hablar. Y cuando hablas, también estás contando una historia. Así que puedo sentarme así. Por cierto, cuando te sientas sobre tus propias manos, algunos expertos dicen que se considera una clara señal de engaño. Estoy escondiendo mi mano, soy un mentiroso. Así que cuando la gente no ve las manos, es una señal de falta de confianza, como que no puedes confiar en ellos. Cuando ves manos abiertas, no represento una amenaza. Es como una cuestión psicológica de tiempos prehistóricos. No veo armas en tu mano, puedo confiar en ti. Así que eso es algo aprendí como técnica en sala polígrafo. Ten las manos a la vista, mantente abierto, estoy aquí para ti. Esos tips que acaba de decir te pueden servir en todos los aspectos de tu vida, ya sea que estés ligando con una chica, tal vez, o en una entrevista de trabajo, ¿sí? Mover las manos, ya como lo dijo anteriormente, tu tono de voz, hablar fuerte y claro, ir al grano, no dar tantos rodeos. Y algo se me está quedando. Lo olvidé. Continuemos. ¿Alguna vez has ido a una conferencia y piensas, voy a prestar mucha atención, y a los 5 o 10 minutos perdiste a la gente? No es culpa de ellos. ¿Qué voy a comer? ¿A dónde voy? ¿Envié ese correo? Oh, tengo que recoger la ropa de la tintorería. La gente va de un pensamiento a otro, especialmente hoy, cuando compites con este ruido y hay tanto ruido afuera, tienes que esforzarte para mantener a la gente interesada, así que no tienes que ser demasiado extenso. Habla, involucra, muéstrales que estás presente en tu espacio y domina tus palabras. Estaba observando a Morgan Housel, la manera en que transmite su mensaje, y lo inicia con una brecha de curiosidad o una promesa. MrBeast hace lo mismo. Los videos de MrBeast no empiezan con un «Hola, soy MrBeast, bienvenidos a mi canal». Él inmediatamente te lanza una promesa. Algo como, he puesto a 1000 personas en ese círculo. El último en salir gana $5 millones. E inmediatamente se genera esa brecha de curiosidad. Es como, quiero ver la respuesta. Me he dado cuenta de que los grandes oradores, incluso en el escenario, cuando asisto a conferencias, me dejan esperando algo que aún no me han dado, algo que realmente deseo escuchar. Entonces esto reafirma lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que el lenguaje no verbal es muchísimo más importante que el lenguaje verbal, es decir, más importa lo que haces, cómo te comportas mientras hablas, que lo que en realidad hablas. Entonces ahora mismo puedo decir cualquier payasada, cualquier estupidez, pero si lo hago moviendo las manos, con un buen tono de voz, me van a poner atención. Una de las cosas que aprendí en la escuela de periodismo es que el New York Times escribe a un nivel de 8º grado para mantenerlo simple, para que la gente pueda terminar el artículo o incluso un libro, como el mío. ¿Sabes lo difícil que fue escribir el libro? No por el contenido, sino por escribirlo de una manera fácil de leer para la gente. No para que la gente lea un capítulo y diga, necesito una siesta.
porque es demasiado pesado cognitivamente. Quieres hacer cosas que la gente pueda absorber y que no tengan que usar toda su capacidad mental. Si es demasiado difícil, si hablamos demasiado inteligente o demasiado complicado, la gente se cansa. Así que el mecanismo de entrega con el que das la información realmente importa. Hablas para que ellos puedan entender, para que no les sea difícil seguirte, para que puedan seguirte fácilmente, puedan mantenerse conectados contigo y no necesiten una siesta después de que termines. Hablas para ellos, no para ti. En verdad, lo que acaba de mencionar aplica para todas o para muchas actividades del trabajo diario que tú puedes hacer. Por ejemplo, como digo, yo hago marketing en Meta Ads, en redes sociales, para otras empresas. Y cuando yo escribo el texto para los anuncios, ya sea para anuncios en imágenes o anuncios en videos, yo lo que trato es hacer el texto lo más simple y entendible posible para las personas, para el público objetivo, ¿sí? Porque si lo hago muy difícil o uso palabras muy complejas, la gente, primero, no le van a parar bola, ¿no? O sea, no le van a poner atención. Segundo, no le van a entender. Entonces, no lograría buenos resultados. Esto también aplica en las ventas. Trata de vender un producto hablando de la forma más simple posible, ¿ya? Con la cual pueda entender un niño de octavo grado o un niño de 8 o 5 años. Si le puedes vender a un niño de 8 o 5 años un producto o servicio, se lo puedes vender a cualquiera, ¿verdad? Claro que es como que es una forma de decirlo nada más. Un niño de esa edad no te va a comprar nada. Pero muy interesante. Siempre vienen a mí y me dicen, esta persona está demasiado interesada en ti y no en el puesto. Y así cuando conozco a esta persona, le hago una pregunta simple. Explícame exactamente por qué te atrajo este trabajo. Deberían ser capaces, y en ese momento todas sus respuestas deberían estar relacionadas con el trabajo en sí. No, leí tu libro y pensé, me encantó tu podcast. Sabes, nunca debería hacer eso. Porque como sabes, al trabajar con personas muy interesantes, esas cosas se desvanecen. Y cuando estemos en las trincheras, no importará si te gustó mi libro. Estamos aquí para trabajar y tienes que amar el trabajo. Cuando hice las contrataciones para el servicio secreto de los Estados Unidos, yo hacía los exámenes de polígrafo. Y sé que ustedes no pueden hacerle un polígrafo a la gente, pero nosotros sí lo hacíamos, así que yo era como la última línea de defensa. Ellos pasaban por todo el proceso de contratación, ¿verdad? Entrevistas personales, entrevistas con panel y exámenes. Había pruebas que tenías que hacer de verdad. En fin, pasabas por todo eso, ¿verdad? Y luego llegabas a mí. Así que yo era como la última línea de defensa. Y una de las cosas que les preguntaba durante la entrevista, les preguntaba algo muy parecido a lo que tú dijiste. ¿Por qué realmente quieres ser un agente especial del Servicio Secreto de los Estados Unidos? Y recibía 2 tipos de respuestas. Creo que sería un reto interesante. Quiero ver si soy capaz de hacerlo. ¿Sabes? Sería realmente, ya sabes. Quiero ver si ya sabes, si soy capaz de hacerlo. Y luego la otra respuesta que solía recibir era, ya sabes, quiero servir a mi país. Quiero ayudar a proteger a las personas. Quiero hacer algo más grande que yo. ¿Sabes quiénes pasaron el proceso de selección? Estos chicos que decían, quiero aprender un reto, ver si puedo hacerlo, demasiado centrados en sí mismos. No lograron pasar el proceso de contratación ni el de capacitación, porque estos chicos estaban centrados en algo importante, el papel. Y estos chicos se centraron en sí mismos, en lo que podían obtener. Entonces, las personas que están en un nivel alto, como ejecutivos, tomadores de decisiones importantes, que tienen mucho dinero, siempre van a tomar decisiones, ¿ya? Y te van a percibir a ti como más valioso si no hablas de forma personal, no hablas solo de ti o ni siquiera te mencionas, sino que para ti la causa principal es lo que importa, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, el proyecto o cualquier cosa. Siempre habla de lo que es relevante, ¿no? El proyecto, el trabajo, la cosa, y no hables de ti. No lo hagas personal ni hagas el de yo, según lo que entendí. Tienes que decirme algo realmente ofensivo para que yo me ofenda. Así que creo que mi nivel de tolerancia a la ofensa probablemente es más alto que el de otros. ¿Eso es algo bueno? Sí, porque en el trabajo del que vengo, simplemente no podías dejarte afectar por la gente tan fácilmente. Tienes que pensarlo de esta manera, de una forma muy particular. Tonto, Stephen. Aquí en Nueva York, el presidente Barack Obama salió a cenar. Le dije a alguien cerca del restaurante, señora, usted sabe. Señor, ¿podría cruzar la calle y quedarse allí? Tenemos que despejar el área. Y pierde la cabeza. Estás violando mis derechos. Sacan los teléfonos. Te gritan en la cara. Ahora, la parte de mí, que es de Nueva York, o la Ivy en mí, quiere simplemente darle un puñetazo en la garganta. Cruza la calle. Como que no tengo tiempo para esto.
Así que cuando tienes un trabajo en el que la gente te disgusta porque eres parte de la ley y están en tu cara, y cuando les dices que hagan algo, automáticamente hay algo que se llama reactancia. A nadie le gusta que le digan nada. A nadie le gusta sentir que no tiene control sobre su vida, así que tienen reactancia, lo que significa que de inmediato van a resistirse. Un muy buen ejemplo es el COVID. La gente perdiendo la cabeza, ya sabes, cuando los obligaban a usar mascarillas. Y una gran razón, en realidad no era la mascarilla, era que sentían que no tenían autonomía. Me estás diciendo lo que tengo que hacer y siento que no tengo control. Así que en la aplicación de la ley te enfrentas a esto a menudo, donde no puedes ofrecerle a la gente una opción. Necesito que hagas esto. Cuando tienes personas que se alteran y se te ponen en la cara y en muchas situaciones quieren una confrontación, quieren subirlo a YouTube, ponerlo en redes sociales, tienes que controlarte. Además, en mi mente realmente pienso, no vas a obtener eso de mí. Así que entonces tienes un umbral mucho más alto para poder tolerar muchas más tonterías. Ok, entonces, si a las personas no les gusta perder el control o siempre quieren ellos tener el control, yo creo que lo más fácil aquí sería darles como que opciones, ¿ya? Si tú le das opciones a personas, puede ser que lo vean como que tienen el control de ellos mismos. Puede ser, ¿no? Que, por ejemplo, cruza, como en el ejemplo que usaba, ¿no? A ver, o ¿sabes qué? Mira, puedes cruzar la calle o te voy a meter a la cárcel. ¿Por qué? Pues estoy haciendo mi trabajo y tengo que hacerlo sí o sí. Entonces, decide tú. ¿Te meto a la cárcel o cruza la calle y te quedas allá? ¿Alguna vez alguien te ha insultado de una manera realmente cruel, verdaderamente horrible y profundamente hiriente? Tonta, boba, Barbie, ¿sabes o qué? ¿Te ofende por dentro aunque no lo muestres? No quiero decir que te acostumbras, pero no lo tomas personal porque no me conocen. Además, cuando estás en las fuerzas del orden, tú estás viendo personas en su peor momento. Estás viendo peor de la humanidad. Ese es de los trabajos difíciles. Incluso comparado con el ejército, ellos van a la guerra. Eso es atroz. Pero vas, haces tu servicio y sales. Y luego tal vez vuelvas. Pero tienes un respiro. En las fuerzas del orden, haces esto durante toda tu carrera. Cada día estás viendo lo peor de la humanidad. La gente te miente. Están cometiendo delitos. De verdad podrías perder mucha fe. Podrías volverte muy cínico. Es un rasgo común en las fuerzas del orden. Ten cuidado de no volverte demasiado cínico, porque ves lo peor de las personas y ellas muestran su peor comportamiento. Por la razón que sea, la gente no está mostrando su mejor versión. Y de nuevo, generalmente tampoco estás tratando con el buen ciudadano. Estás tratando con personas que cometen delitos de manera constante. Si miras el crimen en general, la gran mayoría de los delitos son cometidos por el mismo grupo de personas. Y la mayoría de los arrestos, si ves los arrestos, son delitos menores, como conducir bajo los efectos del alcohol. Son cosas menores. Los delitos graves, crímenes realmente serios, suelen ser cometidos por personas que violan la ley de manera constante. Yo antes pensaba que esto solo pasaba en países un poco menos desarrollados, subdesarrollados o menos desarrollados como en Latinoamérica, pero esto pasa en países como Estados Unidos también. Las mismas personas son las que están constantemente cometiendo delitos. Incluso creo que son una pequeña cantidad de personas, pero esas pequeñas cantidades de personas están constantemente violando la ley, cometiendo delitos. No quiero arrestarla, pero sí necesita cruzar la calle. Puede cruzar la calle y puedo conseguir que alguien venga a hablar con usted o, ya sabe, esto va a escalar. Depende de usted. La mayoría de la gente, Steven, la mayoría escucha, pero a mucha gente le gustan las teatralidades. Dijiste depende de ellos. Les da control, lo cual es bueno. Depende de mí. Mire, al final tienen que hacerlo porque tengo que hacer mi trabajo, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces... Pero les has dado la opción porque has dicho pueden elegir esto o esto. Sí, pero a veces tienes que repetirlo como 15 veces a las personas antes de que realmente lo hagan. Aquí está el asunto. Una vez que pones las manos sobre la gente, lo último que quieres hacer es poner las manos sobre la gente. En el momento en que pones las manos sobre la gente, todo se desmorona. Van a perder el control. Alguien va a salir lastimado. Ellos van a... ¿No es algo bueno? La mayoría de las personas que arrestaba, después de arrestarlas, tenía que llevarlas al hospital. No es que haya hecho algo para lastimarlos, pero me duele el corazón, estoy estresada, no sé qué está pasando, tengo dolor de cabeza. No quiero que se me mueran, y la mayoría de las veces los llevaría al hospital. O lo fingían. He tenido personas que fingían ataques al corazón para que les quitara las esposas. Yo les decía, ¿tienes un ataque al corazón? Ponte las esposas, vamos al hospital. Y los llevaba al hospital. Así que hay muchas tácticas que la gente usa para que te detengas. Manipuladores, que las personas pueden ser la persona promedio, pero hay formas en que la gente puede manipularte para que dejes de hacer.
Qué fuerte. Yo creo que los policías la tienen bastante difícil algunas veces, ¿no? Mi hermana y el marido son policías y en verdad nunca me he puesto a hablar con ellos acerca de estos temas. ¿Ya? Yo creo que debería hacerlo. Debería preguntarles, mira, ¿te ha pasado algo como que has tenido una pelea con algún criminal o alguien que no ha hecho lo que debió hacer, ¿no? ¿Cómo lo has manejado? Voy a hacerlo, a ver qué me dicen. Pero en realidad yo creo que las personas que trabajan como policías o en algo parecido siempre obtienen, como dicen, lo peor de la sociedad. Eres dueño de tus emociones. Nadie debería provocarte. Nadie. Eres Stephen Bartlett, director ejecutivo. Nadie te provoca. Usted es dueño de su respuesta. Puedes ir a esa habitación de atrás y follar con alguien, ya sabes, como hazlo frente al espejo, pero nadie es dueño de eso, nadie debería quitarte eso. ¿Quiénes son ellos para quitártelo y quién eres tú para rendirte? Así es como lo veo. Vas a estar tratando con personas. Las personas son una puerta giratoria de todas sus cosas. Y sí creo que vemos un estado emocional realmente elevado en las personas, como que la gente no puede evitar publicar cosas en las redes sociales. Todos tienen que opinar sobre algo. Pienso, basta, nadie necesita saber lo que piensas. Dejar de publicar. Hacemos tanto ruido porque creemos que a la gente le importa. Entiendo cuando eres joven. Hasta que cumples 25 años, te doy un pase libre porque tu corteza frontal no está desarrollada. No hay regulación emocional, pero llega un punto en que tienes que hacerte responsable de tus emociones. Como que hasta los 25 años tu cerebro, tu corteza frontal no se termina de completar. Es por eso que las personas siempre hacemos muchas estupideces hasta antes de los 25 años. Entonces tu cerebro como que no se ha terminado de desarrollar 100%. Y es más difícil controlar tus emociones. ¿Cuántos años tenías cuando descubriste que ya controlabas tus emociones? ¿O todavía no lo haces? Escribe en los comentarios. Si suficientes personas se te enfrentan con el tiempo, aprendes a manejar tus emociones. Pero si pasaste todo el tiempo evitando que la gente se te enfrente, no te estoy diciendo que vayas a buscar problemas, pero tampoco deberías hacer todo lo posible por evitar el conflicto hasta tal punto que estés dispuesto a hacer cualquier cosa, lo que sea, solo porque no quieres conflicto. No quiero conflicto. No me gusta, pero si aparece frente a mí, ahí estaré. También puedes tratar con las personas de manera no emocional, usando hechos. Bien, antes dijiste X, Y Z. ¿Podrías explicarme eso? Incluso a veces cuando la gente me dice, sabes, siento que no me valoran en el trabajo, o creo que a mi jefe no le importo, o creo esto, y quiero ir a hablar con mi jefe. Y les digo, está bien que vayas a hablar con tu jefe cuando me piden consejo, porque nunca doy consejos no solicitados. Está bien que entres ahí, pero no entres diciendo, creo, siento, pienso. Entra y di, oye, hice este proyecto, le dediqué X cantidad de horas y generé X cantidad de dinero para esta empresa. Sabes, me gustaría postularme para un puesto más alto o me gustaría participar en este otro proyecto. Entra con los hechos. Los hechos ganan, porque es más difícil para la gente refutar los hechos. Los hechos ganan, sí, así es. Dato mata relato. O como dicen en México, siempre tienes que tener los pelos de la burra en la mano. Si tienes los pelos de la burra en la mano, siempre vas a ganar. Entonces, siempre hay que tener hechos, datos. Es muy importante. Y sobre todo, hablar con firmeza, hablar fuerte y claro y mover las manos. Continuamos. Pero si quieres hacer tu punto y obtener resultados, sé muy claro y específico. ¿Y sabes qué? Si estás nervioso, escríbelo. Siempre le digo a la gente, escribe tus cosas. Entra a una reunión, si la tienes con tu supervisor, jefe. No sé si la gente todavía dice señor. Yo solía tener que decir señor. Señor, solo tomé algunas notas, así que espero que no le moleste. Solo las voy a mirar para asegurarme de hablar con claridad y no cometer errores. Vale, sí. Es una de las filosofías, en realidad, que yo tengo, es escribir las cosas. Yo siempre escribo las actividades que tengo que hacer y, como dije al inicio, esto me ayuda a liberar carga cognitiva. Y lo que acaba de decir, ¿no? Si estás nervioso, escríbelo, escribe en lo que estás pensando. Si no puedes dormir, escribe en lo que estás pensando. Yo antes tenía como un problema con el sueño, en verdad. Y desde que supe esto de que escribir, pues me ayudó bastante. Puede parecer algo muy simple y un poco estúpido, pero me ayudó bastante. Porque el motivo por el cual no podía dormir es porque estaba pensando siempre en algo o en algunas cosas. Y eran unas ideas o cosas que estaban siempre dando vueltas en mi cabeza, dando vueltas en mi cabeza, dando vueltas en mi cabeza, y no podía dormir. Sin embargo, cuando supe esto,
me levantaba en la noche y escribía todo lo que estaba dando vueltas en mi cabeza. Y todo se quedaba en el papel y no en mi cabeza. Y podía dormir mejor. Entonces, yo doy fe de que lo que dice funciona. Tuve un caso en el que el bebé tenía solo unos meses de edad. El bebé tenía un brazo roto. Y la policía estaba considerando al papá y a la niñera. Y la policía no estaba segura de cuál de los dos era. Creemos que es o la niñera o el papá. Ahora, en un caso penal, siempre quieres hablar con el sospechoso más probable. No vas subiendo poco a poco. Voy directamente a la persona que creo que lo hizo. Voy directo a la persona, ¿verdad? Así que obtengo las declaraciones y leo ambas. Leo la del papá y leo la de la niñera. Leo la del papá y pienso, no es el papá. Sabía por la declaración que no era papá. Leí sobre niñeras y supe inmediatamente después de leer su declaración que ella lo hizo. Ahora dirás, ¿cómo lo supiste? La niñera comenzó su declaración contándome sobre su mañana, lo frustrada que estaba y lo tarde que estaba. Ella tenía 2 niños pequeños, ella tratando de sacarlos, ella era madre soltera, ella estresada y trabaja para cuidar de este bebé. El bebé estaba inquieto, el bebé lloraba. Hice esto, no funcionó. Hice aquello, no funcionó. Así que mientras me contaba la historia, me decía lo difícil que había sido su día y luego pasó a contarme lo frustrada que estaba con este bebé. Hice todo lo que pude para que este bebé dejara de llorar. Creo que el bebé tenía, ya sabes, entre 3 y 6 meses. Es que no puedo recordar. Y el bebé estaba así, y el bebé estaba asá. Y luego llega a una parte donde dice, entonces le di Tylenol al bebé y se quedó en silencio. Y yo pensé, ahí está. Ese fue el momento en que le rompió el brazo al bebé. ¿Quién dice le di Tylenol al bebé y se quedó en silencio? Su manera de hablar había cambiado. Yo pensé, ese es el momento en que le rompió el brazo al bebé y el bebé se desmayó. Sí, eso me hace pensar en que otra vez aquí se reafirma lo que mencioné anteriormente, que es las personas cuando hablan de su yo constantemente, dan a mostrar que son poco confiables. ¿Sí? Como en lo que acaba de mencionar, que la niñera, cuando interrogó a la niñera o cuando leyó el testimonio de la niñera, toda la historia comenzaba como que mi vida es frustrante, yo. Y ese fue como un punto rojo, y eso fue como un red flag para ella darse cuenta de que esta chica en principio no es confiable, entonces es más sospechosa que el papá. ¿Cómo dejas de creerte tus propias tonterías? Ahora, si tienes a alguien que siempre te está criticando, porque eso sí existe, si todo lo que haces está mal para esa persona, entonces esa persona no va a, ya sabes, no va a conectar contigo. Así que creo que tener personas que realmente te señalen tus cosas o te ayuden a verlas, que puedan hacerlo y que tú también estés dispuesto a escuchar, es importante. Así que soy lo suficientemente maduro y trato de ser lo suficientemente humilde como para decir, mira, dime la verdad. O hay momentos también en los que, por más que me guste ser un tomador de decisiones estratégico, hay veces, Stephen, en las que solo veo rojo. Alguien hace algo y todo lo que veo es rojo. Y voy con alguien en quien confío o que puede ayudarme a tomar una decisión sobre algo. Y les digo, podría ser mi agente, algo del trabajo. Les digo, oye, esto pasó, estoy viendo rojo. ¿Cómo manejarías este escenario? Porque estoy en un estado emocional. No voy a tomar buena decisión. ¿Puedo tener tu orientación, consejo? Acudo a personas en quienes confío. Así que eso es lo más importante. Creo que hay que llamarse la atención a uno mismo sobre sus propias tonterías. En el momento en que empiezas a ponerte emocional, y creo que hay un patrón, si todo te ofende, si todo te molesta, si te disparas todo el tiempo, si estás molesto o enojado con la gente, o sientes la necesidad de que todos sepan a través de las redes sociales, publicaciones o mensajes de texto lo que está pasando en tu vida, quiero que te detengas y te preguntes, ¿por qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Sí, en verdad hay muchos momentos en los cuales todos, yo creo que todos, por lo menos yo, nos sentimos como que decaídos o vemos todo de forma negativa, ¿sí? No necesariamente son todos los días, pero hay momentos en los cuales pues eso pasa, ¿sí? Y muchas personas no tenemos el gusto o la fortuna de tener a personas fuertes o mejores que nosotros al lado nuestro para que nos estén ayudando a tomar ciertas decisiones en esos momentos en los cuales estamos tristes o estamos como que decaídos, con poca energía, o cuando vemos todo rojo, como dijo. No sabría cómo llevarlo en esas situaciones, en verdad. Vamos a ver qué más. Y para que lo sepas, la investigación muestra, Stephen, que a medida que envejecemos, nuestro círculo íntimo se hace cada vez más pequeño.
Tengo muchos conocidos, soy amigo de mucha gente, me relaciono con mucha gente y me cae bien esa gente. Pero cuando escucho la palabra amigos, puedo contar mis amigos con una mano. ¿Tienes muchos amigos? Puede que sí, porque quizás estás en una edad en la que estás en el medio. En mi caso, tengo como 5 mejores amigos, pero luego tengo a todas estas otras personas con las que me he hecho amigo, principalmente por el trabajo. Bien, entonces yo defino amigos como personas a las que les darías una confianza incondicional. Incondicional. Confío en ti, te contaría lo que sea, más o menos. ¿Cuántos serían esos? ¿Qué fue? Yo, la verdad, solo tengo un amigo en el cual confiaría plenamente, ¿sí? Y lo más irónico es que esa persona no es ningún familiar mío. ¿A cuántas personas tú les confiarías así todo al 100%? Deja en los comentarios, que es muy importante las personas con las cuales te rodeas, ¿ya? Yo solamente tengo un amigo, así, pero que le confiaría todo. Y estoy bien con eso. Yo creo que mientras más vas creciendo, mientras más van pasando los tiempos, mientras más te vas poniendo más viejo, es un poco redundante, ¿no? Mientras más te vas poniendo más viejo, tu círculo íntimo se va reduciendo y van quedando las personas de más calidad posible. En mi caso, una persona, como dije, lo cual es muy poco, pero prefiero eso o nada a estar rodeado de personas estúpidas o personas que no me respetan o personas que en algún momento me podrían fallar. Deja en los comentarios, es muy importante que comentes qué opinas acerca de esto. ¿Cuántas personas son tus amigos así genuinas y legales y con todo? ¿Cuántas? ¿Y crees que esto es una cuestión de calidad versus cantidad, el círculo íntimo? Sí. ¿Por qué necesitas a toda esa gente? Una cosa es tener conexiones, una red, conocer gente y pasar el rato, pero ¿a quién traes a ese círculo íntimo, creo yo? Y pensaría que incluso para ti quieres ser selectivo y cuidadoso porque también quieres asegurarte de que las personas, si Steven no fuera Steven, ¿qué tan buenos amigos serían realmente? Porque a veces también es el paquete lo que atrae a la gente hacia nosotros. Y eso está bien. Pero supongo que lo que quiero decir es que es la calidad. ¿Son realmente buenos amigos? Como si algo malo pasa y dices, necesito tu ayuda. Y ellos dicen, déjame. ¿Serían de los que dicen, déjame ir por mi pala? ¿Dónde nos vemos? ¿Sabes? Creo que esa sería la medida de un amigo. Pero creo que a veces la gente piensa que tener muchos amigos es bueno. Y muchos amigos son solo ruido. Puedes tener conocidos, pero tu amigo de verdad es alguien que te influye. Así es. Alguien que te dice la verdad en las buenas o en las malas. Que está contigo en las buenas o en las malas. Déjame ir por mi pala. ¿Qué significa? Yo creo que significa que como que si cometes un crimen, eliminas a alguien, esa persona está dispuesto a ayudarte a, a enterrar el féretro. Puede ser. Estoy hablando un poquito como en clave porque a veces YouTube penaliza por decir algunas palabras obvias. ¿Qué significa para ti ser de baja vibración? Puedes pensarlo de esta manera. Hay personas que se consideran de baja vibración. Cuando estás cerca de ellas, simplemente no quieres estar ahí. Te hacen sentir mal. No porque necesariamente te hayan dicho algo a ti, sino porque tal vez tienen una mentalidad de víctima. Siempre traen problemas, siempre traen drama. Todo está mal, nada está bien. Son de baja vibración. ¿Puedes ser de baja vibración solo por estar rodeado de personas de baja vibración? Sí, porque adoptas sus hábitos. Adoptas y eres influenciado por las personas. No importa quién seas, puedes ser Stephen Bartlett, director ejecutivo de una empresa. Si te rodeas de personas de baja vibración, eventualmente, poco a poco, eso va a bajar tu vibración. Es más fácil que, si tú estás aquí arriba, en una vibración más alta, me va muy bien, estoy sobresaliendo en mi forma de pensar, emocionalmente estable, te va muy bien en la vida. Y tú estás aquí arriba y te rodeas de personas que están aquí abajo y piensas, oh, voy a ayudar a levantar a esta persona, ¿verdad? En realidad es más fácil para ellos arrastrarte hacia abajo que para ti levantar a las personas. Sabes, digo, ten cuidado con a quien intentas salvar. Algunas personas ahogarán. Es como cuando hacíamos rescate, búsqueda y rescate. Cuando salías al agua, no era el agua. Es la persona que entra en pánico en el agua la que podría matarte. Porque cuando te acercas a ellos para salvarlos, ¿qué están haciendo, Stephen? Están en pánico, se están agitando. Luego te ven, ¿qué hacen? Te agarran para poder mantenerse a flote. ¿Sabes lo que hacen? Te empujan hacia abajo. Tú estás ahí para salvarlos, pero en su pánico, en su confusión y en su caos, ¿qué hacen? Te empujan hacia abajo. Las personas son iguales solo que en las relaciones. Así es, exactamente. Qué fuerte. Yo creo que no tendría nada más que decir aquí.
Acaba de decirlo todo esta chica. Muy, muy valioso en realidad lo que está comentando. Pero si es algo constante, también es, ¿qué hice yo? ¿Qué me permití hacer que me expuso a esta volatilidad, que me expuso a estas cosas? Es como el crimen. Si camino a casa todas las noches por una zona peligrosa donde las luces están apagadas y no hay iluminación, y sé que hay mucha delincuencia en esa zona abandonada, esa elección que hago de caminar por ese vecindario en vez de tomar un taxi, eso me hace más propenso ¿a qué? A ser víctima de un delito. Pero si tomo un taxi, es menos probable que sea víctima. Evito ese mal vecindario, evito esa zona. Supongo que lo que quiero decir es que también tienes una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de navegar el entorno en el que estamos y de cómo interactuamos con las personas. Y no puede ser solo orinar. Él o ella me traicionó. Es como, ¿qué decisión tomaste tú? No es culpar, pero ¿qué decisión tomaste que te expuso y te hizo más vulnerable a que te traicionaran? Porque normalmente, tal vez no siempre, pero la mayoría de las veces hay señales que elegimos ignorar. O pensamos que todos son nuestros amigos y les damos confianza incondicional. Y luego pasa algo y nos preguntamos por qué sucedió eso. Bueno, diste confianza incondicional como si no valiera nada. Tu confianza debería ser algo que las personas se ganen. No tienes que decirles ganarse tu confianza, no tienes que decirlo. Pero internamente es como, tienes que ganarte esto porque significa algo dar confianza a las personas. No deberías simplemente entregarla automáticamente. Claro, entonces, si estás pasando constantemente por alguna situación difícil o adversa, o están de alguna forma abusando de ti o faltándote al respeto, tú vas a decir, es culpa de todos. Siempre a una parte que voy, me faltan al respeto, me tratan mal. Entonces, no depende de ellos, depende de ti, que hiciste algo para darles a entender, tal vez inconscientemente, dijiste o hiciste algo que les hizo entender a esas personas que no mereces respeto, por lo cual no te van a respetar. Una forma muy fácil de hacerte respetar es meterles un puñetazo en la cara a la primera. Yo lo he hecho. ¿Sabes? Yo vivo en Rusia. Te voy a contar algo rapidito, así bien bacano. Eh, y aquí a la gente le encanta gritar. Aquí la gente, no sé por qué, grita. Todo el tiempo grita. Ya. Es como que, y bueno, gritan porque supuestamente aquí es diferente a nosotros, obviamente. Pero es como que aquí primero sacas tus emociones y luego te calmas. Por eso la gente aquí grita de una. Y una vez un tipo en el bus, en el autobús, me comienza a gritar. Yo por accidente le pisé el pie y hizo un relajo, un escándalo, una gritadera por así, porque le pisé el pie por accidente. Y yo le dije, ¿sabes qué? De donde vengo, comenzamos a gritar solo cuando estamos a punto de pelear. Yo estoy listo para pelear ahora. ¿Quieres pelear conmigo? Y yo dijo, no, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y entonces es como que lo que haces en un principio, la primera impresión es muy importante. Continuamos. ¿Cuál es la actitud o rasgo definitorio de un bajo rendimiento? Si tuvieras que elegir uno, lo primero que se te viene a la mente, ¿qué te molesta? No me molesta. Pero cuando la gente empieza a contarme sobre sus asuntos personales, y no es que yo sea una persona insensible, hay un momento y un lugar para eso. Así que si empiezas a contarme cómo fue tu semana con tu abuela o con quien sea y yo estoy ahí sentado, no es que sea insensible, pero es que estamos en el trabajo, te pregunté algo específico y tú me estás contando toda esta historia sobre... Así que lo estás haciendo sobre ti. Y creo que es un poco como, ¿no te detuviste a pensar? Estoy hablando con mi supervisor o mi jefe. Ella está súper ocupada, espera algo de mí. Déjame compartirlo con ella. Sabes, cuando simplemente le haces eso a otra persona, le quitas todo su valioso tiempo por completo. Muy fácil entonces, es muy fácil detectar a alguien con bajo rendimiento. ¿Sí? Lo acaba de explicar magníficamente. Si te das cuenta, las personas con bajo rendimiento siempre hablan sobre sí mismo, muchas veces. ¿Ya? Incluso si le haces una pregunta directa, específica, te va a responder algo sobre ella, algún problema que tuvo, algún desmadre que hizo, lo que sea. ¿No eres tan especial? Es cuando nos volvemos tan autoimportantes, algo que en la cultura occidental tenemos. Se trata mucho de la persona, de la identidad de la persona. Tú puedes hacer cualquier cosa, puedes esto, eres tú.
Creo que eso está bien. Pero lo que sucede es que cuando nos enfocamos tanto en la persona individual y nos olvidamos de los demás, pensamos que somos tan especiales que solo somos nosotros. Y entonces el resto del mundo gira a nuestro alrededor. Somos el sol y todos los demás giran a nuestro alrededor. Y cuando piensas que eres especial, no es que te vuelvas un narcisista ni nada por el estilo. No es eso a lo que me refiero. A lo que me refiero con eso es que si yo soy especial, entonces también significa que mis problemas son especiales, mi dolor es especial, lo que estoy pasando es especial. Y te encuentras con esas personas que es como, oh, no, 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 esto solo me está pasando a mí, esa es la mentalidad. Y cuando estás ahí, estás solo y no hay nada que nadie pueda hacer para ayudarte, incluso cuando te dan consejos, porque eres la excepción a todo cuando tienes esa mentalidad. Al menos cuando yo tenía esa mentalidad, todos mis problemas se desvanecían. Por muy mal que estuvieran las cosas o por cualquier dificultad que estuviera atravesando, pienso, no soy tan especial. Hay otras personas que lo están pasando mucho peor que yo. Eso no minimiza lo que estoy viviendo, pero te reorienta. No sentirse tan especial, porque nadie es tan especial, ¿no? Hay algo que suelen decir que todo tiene solución, menos la muerte. Entonces, si tienes un problema muy fuerte, muy duro, por el cual estás atravesando, ten en cuenta que hay personas que están peor que tú ahora mismo, en cualquier otra parte del mundo o muy cerca de ti. Nadie es tan especial. ¿Por qué algunas personas terminan todo el tiempo con una mala pareja o con una pareja abusiva todo el tiempo? Porque tendemos a atraer a esas personas porque parecemos un blanco más fácil. Les parecemos personas que luego pueden moldear o manipular y en quienes confiamos demasiado fácilmente. No te estoy diciendo que no des confianza, pero hay ciertos rasgos que ellos tienen en cuenta. No van a ir tras una personalidad de tipo alfa. Sabes, si pareces un blanco fácil, si pareces alguien fácil de derribar, si pareces alguien que se va a desestabilizar fácilmente, la gente lo nota, lo observa. Pero si pareces un competidor, un contradepredador, y ni siquiera tienes que ser tan extremo, pero si parece que esta persona va a resistirse, entonces tendrán cuidado. Incluso con algunas personas con las que hablas, apuesto que empleados. Hay empleados a los que te sientes cómodo diciéndoles algo porque receptivos, fáciles de hablar, tienen un tono más suave. Quizá no van a oponerse, son más fáciles. Y luego hay otros empleados con los que piensas, tengo que pensar cómo decir esto porque esta persona tiene una personalidad alfa fuerte, así que tengo que acercarme a ellos de manera un poco diferente ahora. La gente es igual. Damos señales, transmitimos vibras y para algunas personas podemos parecer objetivos más fáciles. Incluso en el crimen eligen a sus víctimas. No quieren peleas justas. Entonces, las personas que son depredadores, son criminales o que hacen cosas malas a otras personas, se dan cuenta del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal de las personas para elegir a sus víctimas. Tal vez solamente con verlas caminar o con verlas hablar, ya se pueden dar cuenta, o a esta la puedo manipular, o a este le puedo hacer lo que yo quiera, cosas así. Está buenísimo. Quieren a alguien que vaya a caer fácilmente. Los niños son, lamentablemente, la población más abusada en exceso y a menudo. ¿Por qué? Porque son solo niños, son los más fáciles de atacar, realmente. Son los más vulnerables. ¿Por qué? Entonces, si soy un depredador tan fuerte, ¿por qué voy tras los niños o después los ancianos? ¿Por qué voy tras los ancianos? Porque para mí es fácil conquistarlos, para mí es fácil derribarlos. Los depredadores no son lo que piensas que son, incluso si miras eventos recientes. Si observas los tiroteos recientes, cuando ves a las personas que los llevaron a cabo, hubo uno esta semana con Charlie Kirk. Mira a ese tirador. ¿Te parece que ese hombre es un depredador? No lo digo, solo míralo. Hubo otro aquí en Estados Unidos. Fue el tiroteo en la escuela de Minneapolis. ¿Viste a ese tirador? ¿Te parece que ese es un depredador? Estos depredadores que imaginamos en nuestra cabeza, que pensamos que son personas despiadadas y de aspecto aterrador, tienden a no ser así. Ellos mismos no son fuertes, buscan objetivos más débiles porque es más fácil eliminarlos y manipularlos. Los depredadores no son así. No es como lo que ves en las películas. En las películas piensas que vas a ver a un tipo de aspecto aterrador, y no digo que no vayas a ver eso de vez en cuando, pero estas personas que hacen ciertas cosas, que se aprovechan, no parecen depredadores. Y tienes que tener cuidado porque sin querer atraes a personas que te miran y piensan, puedo manejarla, puedo hacer eso, puedo moldearla, puedo formarla. Las personas que son depredadores, por lo general, no parecen depredadores. Parecen una persona normal, parecen incluso hasta débiles. Es por eso que cogen a sus víctimas
por lo general son más débiles que ellos. ¿Sabes? Nunca había pensado de esa forma, nunca había como que razonado en ese sentido. Y no sé si has escuchado acerca del monstruo de los Andes, que le decían Garavito, algo así, que era un criminal, pero terrible, tenaz, que asesinó a muchas personas, sobre todo infantes, niñas, horrible. Y hay fotos de él, videos de él, y es una porquería de hombre en realidad. Buscaba a personas más débiles y hacía sus cosas. ¿O qué pasa si es una situación en la que no puedo irme? Como cuando se trata de la familia o a veces en el trabajo tienes que quedarte porque necesitas pagar tus cuentas, o hay niños de por medio y estoy casada con esta persona. Entonces, estás diciendo que no puedes irte. Sí, si no pudiera irme. Siempre siento que hay una elección. Puede no sea la elección que quieras tomar, pero siempre tienes elección. Porque en esos escenarios, si tienes, y he tenido a muchas personas que vienen a mí y están en relaciones verdaderamente abusivas, no hay consejo que pueda darte para arreglar eso. Esa persona va a abusar de ti. Y ni hablar de que tú le respondas con agresión. Y ahora, Dios no lo quiera, alguien termina muerto, lo cual sí sucede. Yo no puedo arreglar eso. Lo que sí puedo hacer es, para una persona así, y la mayoría de la gente no deja relaciones abusivas. La investigación, he hablado con muchas personas que trabajan con víctimas de abuso. Ellos encuentran que incluso cuando logran irse, la gran mayoría regresa. Así que creo que ese es un escenario. Si tienes a alguien así en tu vida, lo mejor que puedes hacer por esa persona es escucharla e intentar mantenerla lo más segura posible. Es como que el síndrome del Estocolmo, sí, es como que es como que te aferras a la persona a la cual te hace daño. Podría ser que también tiene que ver con la forma de vida de la víctima, ¿no? Si la víctima pues ha tenido una vida muy problemática, de drama o difícil, o tiene baja autoestima, se le va a ser muy difícil dejar a un depredador, a una persona que está abusando de ella. Pero parece muy revelador lo que dice, que es que las personas que están siendo abusadas, por lo general, nunca dejan a las personas quien las abusan. O si las dejan, siempre regresan. Es como que les gusta el maltrato. Ahora digamos que es un padre o un hijo porque los hijos pueden ser igual de abusivos con los padres. De hecho, la investigación muestra, al menos aquí en Estados Unidos, no recuerdo el año más reciente que revisé, era un informe uniforme de delitos. Creo que mostraba que había más abuso de hijos a padres que de padres a hijos en las relaciones. No me refiero a niño de 5 años golpeando a su padre. Me refiero a que puede ser un hijo adulto abusivo el padre. Pero digamos que tienes un escenario así. Hay un punto, hasta cierto grado, en que puedes alejarte, ya sea de la casa de tus padres. Supongamos que vives con tus padres y a veces escucho, mis padres son así o me tratan de tal manera, y yo pregunto, ¿cuántos tienes? Si tienes más de 18 y puedes trabajar, tienes la capacidad de encontrar maneras de alejarte. No tienes que sacarlos de tu vida porque para algunos eso es difícil. Aman a su familia, por más disfuncional que sea. Puedes amar a tu familia, pero no tienes que caerles bien. Esas son dos cosas diferentes. Y ella dice que siempre hay una decisión, una opción. Pero cuando es al revés, cuando los hijos son los que abusan de los padres, según lo que dijo, que hay un informe que muestra que por lo general hay más hijos que abusan de sus padres que padres que abusan de sus hijos en Estados Unidos. Cuando pasa eso, entonces, ¿qué? ¿Qué hacer? No hay estrategias, no hay habilidades. Y yo recibía a esas personas y me decían, ¿puedes ayudarme a ser más seguro de mí mismo? ¿Ser más esto? Y salía en las conversaciones que tenía que había alguien en su vida que era acosador o abusivo. Yo les decía, no hay habilidades que pueda darte que te ayuden a ser más seguro de ti mismo, porque no puedo contrarrestar el hecho de que tienes a alguien que constantemente te está destruyendo. Y entonces piensas que lo que te voy a decir es que hagas una pose de poder y eso lo va a arreglar. ¿Sientes que tienes y no lo sé? Lo pregunto con humildad. No lo sé. ¿Sientes que al crecer tuviste a muchas personas a tu alrededor que tenían muchos problemas o dificultades y que fue algo que tuviste que superar o de lo que tuviste que salir para llegar a donde estás? Sí. Creo que en realidad solo se necesita una persona que esté lo suficientemente cerca, especialmente si está por encima de ti, para básicamente, en mi caso, hacer que mi nivel de tolerancia sea extremadamente bajo. Creo que la gente puede identificarse con eso porque escucho a las personas decir esto todo el tiempo.
Uy, 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 qué fuerte. Entonces es muy importante las personas con las cuales estás, las personas con las cuales creces, las personas con las cuales vives. Por eso que es bastante importante elegir bien a tu pareja. Si cuando está en el proceso de novios o algo así, entonces mejor es detectar cuáles son las banderas rojas y alejarse lo antes posible. Uf, no puedo decir que yo lo he hecho de forma buena porque he cometido muchísimos errores en ese sentido, pero muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero por otro lado, mejor es haberlo vivido y perder que no haberlo vivido. Si, por ejemplo, esto es algo pequeño y no sé si tú eres igual, pero si trabajas conmigo o bueno, trabajas para mí y te envío un correo electrónico y no respondes hasta 4 días después, para mí es una señal de alerta enorme. Y no te voy a decir nada. Voy a esperar y luego lo probaré de nuevo con otra cosa y otra vez. Y en cuanto veo eso, en mi cabeza pienso, se acabó. Puede que no te diga nada, pero encontraré la manera de dejarte ir. Así que hay ciertas cosas porque, y eso es un poco como mover los zapatos más cerca o más lejos de la cama, donde ves a la gente, veo a alguien hacer algo y pienso, ¿fue una casualidad? ¿Realmente se les pasó o es más bien esta actitud relajada? Oh, es Evie. Ella es tan... Bueno, no sé si piensan que soy simpática, pero ya sabes, después de que hago estos podcasts, dicen, oh, ella da miedo. Es lo que decía. Es como que da miedo esta tipa. Es como que es demasiado confiada en sí mismo, demasiado imponente, que seguro si yo o tal vez alguno de ustedes habla con ella en persona, se va a sentir un poco intimidado, porque tiene mucha seguridad en sí mismo. Y obviamente es porque por todo lo que ha pasado, por todas las personas con las cuales se ha rodeado. Esto es realmente único y excepcional. Y por eso la gente lo llama un asesinato político, ¿verdad? Lo es y no lo es. Aquí está la diferencia. Un presidente de los Estados Unidos es un político. Se entiende que cosas como esta pueden suceder, ¿verdad? Y él tiene protección, al igual que un designado político como un miembro del Congreso. Porque ahora mismo, los miembros del Congreso en Estados Unidos, y creo que en muchas partes del mundo, tienen mucho miedo porque las amenazas contra ellos también han aumentado. Así que incluso aquí en Estados Unidos están buscando aumentar el presupuesto para la seguridad y protección de los miembros del Congreso. En cierta medida, se entiende que estas cosas les sucederán con el tiempo a las personas que son figuras políticas electas. Charlie es singularmente diferente. Él hablaba de ciertos temas, pero no era una figura política. Nadie votó por él. Él, sinceramente, era independiente. No tenía su propio podcast, tenía un podcast. Estaba presente, era visible, hablaba, daba charlas, compartía su opinión. Así que, en cierto sentido, no es diferente a ti o a mí. Y entonces, lo que significa ese asesinato es que ahora cualquiera que tenga una plataforma es un blanco legítimo. Esa es la diferencia aquí. Así que es diferente. Ahora no estás tratando con presidentes, jefes de Estado o personas en el Congreso. Ahora estás tratando con personas que, si comparten una opinión que no te gusta y yo la percibo como una amenaza, entonces ahora tengo la capacidad de tomar represalias y atacar. Más violencia, básicamente, ¿no? Está hablando un poco de el asesinato de Charlie Kirk, que era un periodista, y hace poco lo asesinaron. Y él no era un político, ¿sí? Él trabajaba de forma indirecta para la política de Estados Unidos, pero no era un político. Simplemente era como un protestante y decía la verdad acerca de las cosas de la política y pues lo asesinaron. Y dice ella que en los tiempos actuales ya no necesariamente tienes que ser un político o una persona de alta influencia para que quieran asesinarte, sino que cualquier persona que haga videos, que sea famoso en redes sociales, ¿sí? Si dicen cosas que no les gustan a otras personas, esas personas pueden tomar represalias contigo, incluso hasta llegar a asesinar a alguien. Esto es como que más violencia y más violencia. Qué fuerte, cómo nos hemos deteriorado como sociedad en realidad. Cuando observas el comportamiento humano, normalmente las cosas que te mantienen bajo control parecen estar un poco más ausentes hoy en día, lo que también hace que la gente se comporte de una manera un poco más inapropiada. Y esto, de nuevo, es solo según la investigación científica, no basado en mi opinión personal. La familia, cuando tienes lazos sociales fuertes con ciertas estructuras, es menos probable que causes daño a otros. La familia es un lazo social que te mantiene en tu lugar. No haré esto porque avergonzaría o lastimaría a mi familia.
La fe o las instituciones religiosas, sea cual sea esa religión, que mantienen a las personas más estables. Ciertas instituciones, como tener un vínculo fuerte con lo que puede ser una escuela o ciertas instituciones, hay ciertas cosas que hacen que sea menos probable que te comportes de esta manera. Y sí vemos un poco de erosión en esas áreas, y creo que eso se filtra en las personas. Problemas cognitivos mentales graves. Exactamente, exactamente. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó bastante cuando estaba en mi adolescencia. Muchas veces pensaba en hacer cosas estúpidas, ¿sí? Como robar, tal vez, o golpear a personas, lanzar piedras, muchas cosas estúpidas pensé cuando era adolescente. Y lo que me detenía era ponerme a pensar en mi mamá, en los regaños, en lo decepcionada que iba a estar mi mamá si yo hacía ese tipo de cosas. Y lo que comenta es eso, ¿sí? Los lazos sociales que tú tienes a lo largo de tu vida influyen mucho en la toma de decisiones en términos de si son buenas o malas decisiones que vayas a tomar. En mi caso, mi mamá tuvo una gran influencia en mí y pensé mucho en mi mamá antes de hacer cosas que no debía hacer. Cuéntame, ¿cómo fue en tu caso? ¿Qué te detuvo a hacer cosas que no debías hacer? Tal vez las hiciste, tal vez no las hiciste, pero ¿en qué pensaste? ¿En qué pensabas tú cuando eras adolescente? ¿O en qué piensas ahora en este momento antes de hacer algo que tú sabes que no es algo bueno? Déjanos comentarios. Recibí una pequeña llamada de emergencia de su pareja diciendo, por favor, necesitamos tu ayuda. Ella ha descargado TikTok y es como si la estuviera volviendo loca, como si la estuviera enloqueciendo porque ahora está viendo todo este odio, este vitriolo, cosas racistas, y piensa que el mundo es así y está preparándose para protestar. Así que, curiosamente, tuve que conseguir la contraseña de su pareja y presionar este botón en la parte trasera de TikTok que reinicia tu algoritmo. Simplemente borra todo tu historial. Presionaba ese botón cada semana. Eventualmente dejó de usar TikTok. Le pareció aburrido. Todo era videos de X Factor, America's Got Talent, cantando, bailando. Entraba a su teléfono, veía estos videos musicales, marcaba y guardaba, porque sabía que eso era lo que ella vería la próxima vez que iniciara sesión. Sé que esto suena loco, pero la gente no se da cuenta de que lo que están viendo es algo que están atrayendo hacia ellos. Y así funcionan los algoritmos. Atraes lo que históricamente te ha interesado. Es como un tips para dejar la adicción a las redes sociales. En realidad las redes sociales son adictivas, en especial el TikTok y los Reels de Instagram, porque son videos cortos que les dan dopamina muy fuerte y yo les llamo dopamina barata a tu cerebro. Y tu cerebro lo que quiere es más dopamina. En el caso que él comenta, ¿no? En la historia que él comenta, él lo que hacía es borrar el historial de TikTok para que el algoritmo ya no le volviera a recomendar cosas que ella constantemente veía. Y con el tiempo, pues dejó de usar TikTok. Yo, en realidad, soy de las personas que siempre aliento a mis seres queridos, a las personas que son cercanas a mí, a no usar TikTok, porque te hace adictivo. Peor a los niños o a los adolescentes. Son los que menos deberían usar TikTok. Lamentablemente, esto pasa muchísimo ahora mismo. Niños de 10, 11 años con un teléfono y viendo y haciendo TikTok. Vamos a ver los resultados de esto mucho, ni siquiera mucho más adelante. En el corto plazo vamos a ver los resultados. De hecho, creo que ya lo estamos viendo en cierto punto con depresiones, con problemas sociales de cierto tipo infantil. Y también, por otro lado, hay mucha gente que está siendo consciente ya del problema que implica estas redes. Es muy irónico que yo lo diga porque yo trabajo con esto justamente. Pero bueno. Porque depende de quién soy y con qué resueno. Tengo miedo de que la gente cruce la frontera. Tengo miedo de los tiroteos escolares. Tengo miedo de este otro grupo. Exacto. Todo es basado en el miedo. Están aprovechándose de tu miedo y te hacen temer que esa otra cosa te va a hacer daño. Y tampoco hay posibilidad. He notado que a través de las redes sociales no hay punto medio. O estás completamente de este lado o completamente del otro, y estos algoritmos se alimentan de los miedos de la gente. Así que este es un gráfico que encontré que muestra el aumento en Tiroteos escolares. pero está aumentando, está incrementándose. Una de las cosas a tener en cuenta con esto, con los tiroteos escolares, y no lo sabemos solo por este dato, son tiroteos masivos o simplemente tiroteos en general. Entonces, un tiroteo escolar es, llego a la escuela, no me gustas, Stephen, saco mi arma y te disparo.
Técnicamente, eso es un tiroteo escolar. Un tiroteo masivo es como lo que vimos la semana pasada en Minneapolis, cuando esa persona llegó a la escuela y simplemente empezó a disparar al azar. Así que hay dos tipos. Entonces, cuando miramos los tiroteos, veamos los masivos. Veamos los masivos. Si miras los tiroteos escolares, esos son un poco diferentes y tienen que ver con la ciudad. Pero si miras los tiroteos masivos, los datos nos muestran que por lo general esa persona tiende a tener algún vínculo con el lugar al que va, la escuela a la que asistió. Normalmente hay algún tipo de conexión. Usualmente en el momento en que deciden disparar, algo ocurrió en su vida, ¿verdad? Hay algún tipo de momento. Sabes, yo antes pensaba que esto de los tiroteos escolares individuales o tiroteos escolares masivos solo era un problema que sucedía en los Estados Unidos, pero ahora me he dado cuenta que siempre que sucede algo, algún tipo de fenómeno social en Estados Unidos, con el tiempo llega a Latinoamérica. Entonces, si ahora mismo estamos viendo muchos tiroteos escolares o tiroteos en otras partes, con el tiempo eso va a llegar a nosotros, porque lamentablemente, bueno, para bien o para mal, en Latinoamérica siempre constantemente estamos copiando todo de Estados Unidos, estamos atrayendo todo lo bueno, pero más que todo lo malo de Estados Unidos. Entonces, es como una copia. Siempre llega a Estados Unidos cualquier fenómeno social en más, en más medida malo, y luego con el tiempo, con los años, llega a Latinoamérica, por lo cual, si ahora vemos eso en Estados Unidos, es muy probable que veamos una ola de tiroteos escolares en Latam también, por desgracia. Y bueno, eso es todo, amigos, en este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido para tu vida diaria. Si te gustó el video, por favor, suscríbete, y si no, por lo menos dale like, comenta qué te pareció, deja tu opinión, lo que sea, todo sirve.